El combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa, asesores de seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. ¿Listos para un viaje sonoro a puro rock? Ponete los auriculares, cerrá la puerta y subí el volumen al máximo. Inútiles que trates de entender, interpretar quizás sus actos. Eres un rey extraño, un rey del pelo largo. Te llevamos a volar por las mejores décadas del rock nacional. Serve otra botella que me está quemando fuego profundo que se consume lo que hemos vivido. Tu vuelo directo al mejor sonido en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. ¡Qué mala suerte!
todo el rock. Todo el rock. Todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Gracias por estar del otro lado de los parlantes. Sin vos, este hermoso ruido no tendría sentido. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Siendo lugar para lo que aún no llega. Seguimos haciendo grande nuestra música, compartiendo la misma pasión. El aguante es total en este invierno 2026 a puro rock. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Si el amor se cae,
atrás de otro. Así armamos la programación, pensando en vos, que llevas el rock nacional en las venas. No me dejes morir así. Somos la compañía perfecta para la ruta, el laburo o tu casa. Somos tu aire en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería de Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. A comienzos del nuevo milenio, cuando la música pop de laboratorio dominaba las radios,
5 chicos con camperas de cuero de Nueva York vinieron a devolverle al rock su peligro, la elegancia y la frescura callejera que por aquellos años había perdido. Un día como hoy, 30 de julio del 2001, The Strokes lanzaba su álbum debut, el ya culto que es Is This It? Liderados por la voz desganada, pero hipnótica de Julián Casablancas, la banda apostó por la receta más pura y arriesgada de todas. Guitarras crudas, un bajo bien al frente, ritmos directos y grabaciones directamente en vivo dentro del estudio, sin trucos digitales ni maquillaje. Con letras que retrataban las noches eternas, los desamores y la apatía de la juventud, temas como Last Night o Someday no solo salvaron al rock de las guitarras cuando parecía extinto, sino que definieron el sonido de toda una generación y reconfiguraron la estética de los años 2000. Un disco corto, directo y sin un solo segundo de relleno, que a veces no hace falta complicarse tanto para escucharlo. Sencillo, esta banda que hace historia con actitud para arrancar la mañana de este jueves. Acomodate, amigo, que ya empieza Arriba el Día por la 100.9. Son las 9 de la mañana, 59 minutos, segundos para llegar a las 10, media mañana Río Galleguense, media mañana muy fría, les adelanto así breve, si todavía no salieron de casa pero tienen que hacerlo, abríguense. ¿Cómo están, queridos oyentes? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo han amanecido? Buen jueves a todos. Efeméride musical con los Strokes, correspondiente al día 30 de julio. Y hoy es 30 de julio de 2026. Y recordemos todos, vale recordarlo, que este mes trae chapa, es decir, este mes trae 31, de modo que mañana, viernes, cerrando la semana laboral muchos, bueno, es 31, todavía no ingresamos en el mes de agosto. Hasta las 2:30, esto es Arriba el Día, ustedes escuchaban a Rodrigo Arredondo en la presentación musical. Mi nombre es Leandro Dolan. ¿Cómo anda usted, estimado Héctor Nica Mancilla? ¿Cómo andas, Nica? Bien, buen día. Bien, todo tranquilo. ¿La familia bien? ¿Tus cosas bien? ¿Viste? Esa es la pregunta de Almacén. No sé si vos vas al negocio que tenés en Diagonal a tu casa. No vamos a hacer publicidad gratis. Sí, pero sí. dije, un día me lo tengo que encontrar acá, Nica. A tu hermano lo he encontrado. ¿Viste? Claro, mi hermano vive a la vuelta. Sí. Voy seguido a ese lugar. Es un negocio muy conocido. Digo, cada barrio tiene sus negocios. El barrio Fátima tiene unos cuantos multirrubros y esas cosas. Y enfrente al colegio Fátima hay un almacén. Y he ido tantas veces que dije, che, nunca me encontré a Nica. ¿Cómo puede ser si vive a media cuadra? ¿Vos qué agarras para el otro lado? ¿Vas a otro almacén? No, ¿O sos de ir ahí? A ese, pero voy más en la noche. También yo. Sí, también yo. ¿Viste que te saca de la urgencia? 8:30, 9. Es el tipo de negocio, lo que llaman negocio de cercanía, que siempre pagás un peso más, o a veces más de un peso más, pero la ventaja del negocio de cercanía es que te saca del apuro. Sí. No te he cruzado allí. Bueno, dije barrio Fátima, que es el barrio más nombrado en este programa de radio. Vaya a saber uno por cuál razón. Buen día, Rodri Arredondo. ¿Cómo estamos? Buen día para vos y para todos. ¿Cómo andamos? Buena linda mañana fresca nomás, Fresquita. Un poquito, ¿no? Poquito, digamos. Debe haber como 6 bajo cero por lo menos, ¿no? 5, 4 por ahí. Sí, no 7. 6, pero 7, ¿viste? 7 bajo Sí, cero. está duro. 7 de térmica, ¿no? Porque si te hablo de sensación térmica,
estamos en casi 12 bajo cero. Una mañana donde todavía increíblemente se siente la humedad. Claro, acá en Gallegos ya la nevada se fue, pero si vos mirás para el frente por la ría, si salís a la ría a caminar, te vas a dar cuenta, claro, que enfrente en las mesetas están vestidas de blanco Está todavía. todo blanquito. Sí, y bueno, y esa humedad que todavía permanece y persiste, sumado también al viento, que poquito viento, 10 kilómetros por hora esta mañana, hacen que tengamos este efecto de frío un poquito más abajo. En este día que te digo que me sorprendió, porque arrancó con un solcito, con un poquito de nubes, pero solcito al fin. Linda mañana. Cielo despejado. Hablando de mesetas, de Mayormente nieve despejado, quiero decir, sí. y de sol, contaba Rodri Poloni, buen día Rodri, es nuestro compañero de YouTube, el hombre del streaming. Contaba Rodri, hay un fenómeno que se da pocas veces al año, que es que el sol sale, mejor dicho, a la tarde, ¿no? El sol sale todos los días, igual, no sale pocas veces al año. Claro, el fenómeno que Sí. se da pocas veces al año es que el sol se pone a la misma hora en que sale la luna. Ayer pasó eso. Bueno, es una cosa genial. Qué increíble. ¿Lo viste o no? ¿Vos sabés que lo vi? Bueno, pero... Rodri Poloni me lo comentaba fuera del aire. Mirá vos, Rodriche. Pero eso tremendo. se ve solo desde zonas despejadas, ¿eh? O Bueno. sea, tenés que tener como una buena vista del cielo para poder ver ese contrapunto. De hecho, ayer era la luna llena, por lo tanto, más extraordinario todavía, o ayer a la tarde, si querés, porque todavía no estaba de noche. Pero es salida de la luna, uno podría decir hacia el lado de Punta Loyola, como para Claro. ubicarnos más o menos, Sí, y y del puesta otro del lado. sol, mirado desde la ría, es como si miro para el lado del aeropuerto, más para atrás. Sí. Bueno, sí. eso se da, en mi caso lo vi una sola vez, hace 10 años atrás. Ayer pasó. ¿Y qué te pareció? Es muy bonito. Entre el sol y la luna, decía Marcela Morelo. ¿Vos sabés a quién me encontré ayer caminando por la ría? ¿A quién? A el productor Sandro Díaz, que venía caminando con su perro. Buenos días para él, que es nuestro productor. Ya que saludamos al equipo. Yo venía con mi perro y él venía con el suyo. Y nos cruzamos de casualidad y justo venía pensando en él. Así que le dije, Lo llamaste bueno, con el pensamiento. Eso sucede en la vida. ¿viste? Y decís, ¿vos crees en eso? Yo digo, evidentemente sí, ¿no? totalmente. Hola, Sandro. Ese es un saludo de Beto. ¿No? ¿Es Beto? ¿Quién es? Javi me parece que es. Es Javi. ¿Cuál Javi? Ese beso. ¿Por qué me parece a mí la voz de Una Beto? impostación de... Tiene claro, algo. claro, le cambié. Es Javi, pero no es con su voz. Entiendo. Bueno, nada, me lo crucé ahí y ¿sabés qué? Le dije, te invito a tomar un café. Y tomamos un feca ahí ¿viste? Atrás del galpón. Atrás del galpón costero. Del galpón costero, hay, Sí. hay un puestito ahí que es de la Muni. Claro. Y te digo que nos quedamos ahí tomando un cafecito. ¿No es el mercado del Atlántico eso? ¿No es el mercado del Atlántico o ese es otro? No, ese es un puestito móvil. En puesto un móvil. puesto móvil. Está bueno, che. Sí, está bueno. son emprendedores. ¿Y qué hicieron los perros mientras ustedes tomaban café? Porque, Ahí adentro, no sé. así cualquiera. o Es sea, pet friendly. No, se quedaron. no, pero los perros Sí. se quedaron ahí mansos nomás, no Sí. ligaron nada, digamos. No, si el mío ya venía a andar rato largo, estuve andando en bici, el de él también venía caminando, así que los dos tranquilitos ahí. Pero lo bueno es que se podía andar con los perros, y te lo recomiendo el lugar. Si algún día andás por ahí por la ría, ¿viste? Ya que vas Ando, pero en bici, entonces lo paso muchas veces. Bueno, pero viste que vas y te agarra un poquito de frío. Está bueno parar ahí para tomarte algo calentito y seguir. Claro. Es un buen plan, digamos. Claro. Y ayer lo hicimos con mi querido Sandro, que me lo crucé de casualidad. He pensado ahora que estuvo un amigo de viaje y no venía a Gallegos hace bastante, paseando en pleno frío. El frío que hubo toda la semana pasada, había muy poca gente paseando en la ría. Sí. Y como es un amigo que Sí. hace mucho que no andaba por estos lados, anduvimos por ahí, además en vehículo, ¿no? Que es más amable que andar a pie. Y pensaba en esos días, pero de frío extremo, como hemos tenido, qué laburo sacrificado el de la gente de todos esos puestos, ¿eh? La gente que tiene el que vende panchos, el que vende hamburguesas, el que vende pizza. Bueno, es un laburito, ¿eh? Estar ahí todas las noches, porque hay algunos de ellos que están todas las noches. Sí. Otros te das cuenta que abren fines de semana o tienen un horario más entrecortado. Nada, pensaba, qué laburo, estar ahí en medio de la noche. Es cierto que hay clientela, porque si no, no estarían abiertos. O sea, les funciona, pero son muchas horas. Ahí parado nomás, ¿eh? O Sí. bueno, dentro de esas casillas. Hay casillas más cómodas, otras más viejitas. Más básicas y elementales. Pensaba eso en esos días de visita en plena hora nocturna y de frío helado. De hecho, andaban los chicos haciendo culipatín en autos, que lo comentamos la semana pasada. Un par de videos se viralizaron, pero no eran de la ría los que se viralizaron. Eran de otra zona. De otra zona. Pero bueno, sí, ayer había movimiento igual, a pesar del frío, porque estaba fresco igual, con solcito. Ayer hubo movimiento y yo calculo que iba a pasar lo mismo porque está linda la mañana. Claro. Así que me imagino que mucha gente va a salir a la ría, a caminar por lo menos, a disfrutar este solcito. No te lo voy a decir ahora, pero tengo novedades sobre el clima, que la recontra chequeé por dos lados distintos,
qué es lo que va a pasar mañana viernes. Y te voy a tener que dar un consejo. De acuerdo, sabés que hablando del clima, hoy no vamos a mostrar los mapas, estimado Rodri Poloni, los mapas que publica Protección Civil Santa Cruz, que en verdad son informes, reportes del Servicio Meteorológico. Hay una alerta por lluvias y nevadas, pero lo que veo es una alerta provincial. Pero en ese mapa Río Gallegos no se lleva la peor parte. Es decir, esa alerta amarilla es para buena parte de la provincia. Sería como nieve hacia el oeste, lluvia hacia el este, pero no abarca a Río Gallegos en particular. Eso lo vi, un reporte de Protección Civil Santa Cruz que nosotros venimos difundiendo a diario. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo andas, Brian? Buongiorno a tutti. Bueno, un saludo en italiano. Te están haciendo competencia. Sí, está frío. Nica, Brian te está haciendo competencia, hablando un tano, así a primera hora de la mañana. Está bien. Molto bene. Ahí está, ¿viste? No esperaba menos que una respuesta de tu parte. Pizza, pasta, mozzarella. Enseguida abrimos la agenda periodística del día de la fecha. Hoy es el regreso a clases. Hoy, ¿es el regreso a clases? Vale tanto la afirmación como la pregunta, ¿no? Hay varias noticias vinculadas a la vuelta de las escuelas. Tenete a mano, Rodri Poloni, vamos a mostrar en YouTube una placa que publicó ADOSAC en las últimas horas, porque vamos a arrancar por ahí. Y también le contamos a nuestros oyentes, es cierto que la consigna la alargamos tipo 10 y 20, más o menos, minuto más, minuto menos. Rodri, para quien ayer ganó en YouTube, gente que se suscribió a YouTube y nos miró desde YouTube, hoy también tenemos premio doble. Eso está bueno que los oyentes lo sepan. Una consigna la semana pasada era desde qué aparato nos escuchás, y nos mandaban las radios, que a nosotros nos encantó ver radios viejitas si nos escuchan desde allí. A la gente que nos escucha por radio tenemos la consigna de todos los días y el premio, pero hoy, como ayer, hay premio para quien nos mire por YouTube. Exactamente, así que vayan adelantándose si quieren, porque en un ratito vamos a abrir consigna para la gente de YouTube y obviamente para los amigos de la radio siempre, eso desde ya. Hay 2 premios, pero los que quieren ir adelantándose pueden hacerlo entrando en YouTube y buscando Diario Nuevo Día, pero así como te lo digo, ni él ni nada. Diario Nuevo Día, no el diario, Diario Nuevo Día. Ahí van a encontrar el canal oficial del Diario Nuevo Día. Se suscriben y van a tener que estar ahí mirando la transmisión por ahí, porque el juego que vamos a hacer es visual. O sea, va a haber que estar ahí mirando, va a haber una foto y vas a tener que adivinar algo. Es muy sencillo, muy práctico, muy simple, y la verdad es que el premio está buenísimo, así que no la dejes pasar. Buscanos, suscríbete y jugá con nosotros. ¿Cómo están las cosas en tu escuela? Le pregunto esto a un docente que pudiera estar escuchando, a un papá, una mamá, un tío, abuelo, padrino, madrina que lleva a los chicos a la escuela. Uno dice chicos, y en verdad en la escuela hay adultos también, porque hay escuelas para jóvenes y adultos. Es decir, hay estudiantes en todos los niveles y de todas las edades. Pero uno siempre, se hace la idea de un chico, por supuesto, pensando en la primaria, en la secundaria o en el nivel inicial. Hoy, jueves 30 de julio, luego de que el Consejo de Educación sobre fines de la semana pasada suspendiera actividades para el lunes, martes y miércoles, es el día del retorno a clases. Van a ver ustedes en YouTube algo que publicó, ya lo está viendo el público que nos está mirando desde allí. Vamos a hacer la descripción radiofónica. La educación no puede esperar. Es una placa, lo que llama un flyer, es decir, una imagen. Suspensión en el 26, rotación en el 17, suspensión en el 7 y suspensión en la 11. ¿Cuántas escuelas dije? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 escuelas con suspensión de clases o con rotación, o en un par de ellas con educación física. En este caso, sin clases, si es educación física es porque hay problema en el gimnasio, ¿no? Claramente es porque el problema está en el gimnasio de las escuelas. Bueno, esto lo publicó en las últimas horas ADOSAC Río Gallegos. Entonces la pregunta a nuestros oyentes es cómo están las cosas en la escuela de tu familia. Si tenés a tu hijo, tu nieto, tu ahijado, un docente que labura allí, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo es el regreso a clases que estaba previsto para el lunes, luego de las vacaciones de invierno? Pero finalmente el regreso a clases, se da hoy.
Vamos, con el correr de las horas, vamos a ir, veía por ejemplo ayer una publicación de ADOSAC de Las Heras, que decía que por la magnitud de los problemas edilicios en algunas escuelas, si lo más razonable no era suspender, y bueno, claro que ahí, yo lo que leí recién, de ADOSAC provincial son las escuelas con suspensión de clases, pero en el texto de la publicación de ADOSAC Río Gallegos, claro que hay una crítica. El texto dice: el gobierno no garantiza el inicio de clases en todas las instituciones educativas de nuestra localidad, dejando en evidencia la falta de inversión y mantenimiento que exigimos constantemente. Exigimos condiciones dignas para enseñar y aprender. La educación pública necesita respuestas urgentes. ADOSAC, filial Río Gallegos, mayor presupuesto para las escuelas y entre signos de admiración basta de ajustes. Les pregunto cortito y al pie, Nica y Rodri, ¿qué les genera esta noticia? ¿Puedo usar mi lugar común? ¿Ya les cayó en su saco roto o les genera algún tipo de reacción? Ningún asombro, no, para nada. Horrible. ¿Viste? Es horrible. Este acostumbramiento, el loop, el déjà vu, la cosa empantanada permanente es una cosa, bueno, realmente dura. Nica, por tu parte. Justo, perdón que te Sí. interrumpo. Justo ADOSAC acaba de publicar en su cuenta de Facebook un link que dirige a una nota que sugieren presentar en caso de que los colegios no se encuentren en situación de poder recibir a los chicos por problemas edilicios, basándose en un artículo del Estatuto Docente. Esto lo mandó recién Beto Barría, nos mandó al grupo esta noticia o este dato. Mira, está publicado en redes sociales hace 7 minutos. Recién. Recién. Hace 2 minutos nomás. Entonces lo que dicen ellos es, de manera muy breve, es, bueno, si vos vas al colegio y ves que de repente, no sé, no hay calefacción, no hay problemas con el agua, lo que sea, acá tenés esta nota, la presentás por duplicado, y bueno, tenés esta justificación para poder basarte y decir, bueno, che, yo no quiero que mi hijo vaya al colegio en estas condiciones, presentás la nota y bueno, eso es lo que sugiere ADOSAC hacer a esta hora de la mañana. Hace un ratito nomás que lo acaban de publicar. Sí, acá lo estoy viendo. Yo recién estaba en ADOSAC Río Gallegos. Lo que vos estás comentando, Rodri, está en otra red que es ADOSAC Provincial, porque claro, esto cabe a todas las filiales de todas las escuelas. Es decir, es información para cada ciudad de la provincia. Dice, es bastante breve el texto, dice, compañeros y compañeras, ante las situaciones edilicias que afectan el normal desarrollo de las actividades escolares, ponemos a disposición de la docencia una nota modelo para presentar ante equipos directivos cuando las instituciones no cuenten con condiciones adecuadas. Y no refiere solo a infraestructura, fíjense que dice seguridad como matafuegos, higiene, calefacción. Y después, bueno, los servicios esenciales que sabemos que es luz y gas, ¿no? Básicamente. Y el artículo al que referís, Rodri, dice, es el artículo 6, inciso G del Estatuto del Docente, que dice, reconoce el derecho a ejercer la actividad en las mejores condiciones pedagógicas, edilicias e higiene. Se sugiere presentar la nota por duplicado, lo que decías recién, y en el primer comentario de este link está el modelo de la nota, ¿cierto? Una cosa para decir también a esta hora de la mañana. Entonces, la pregunta no es la consigna al día de la fecha. La consigna al día de la fecha siempre, afortunadamente, es algo más feliz. Es algo que está bueno conversar, compartir con ustedes. Estas son lo que uno podría decir la pregunta de rigor de cada mañana, que tiene que ver con las noticias del día. Si tenés ganas de contarnos, 51 60 51 es nuestro WhatsApp, 51 60 51, ¿cómo están las cosas en tu escuela? ¿Es la de tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu ahijado, donde laburás? Lo que quieras contarnos. El lunes hay paro docente. El lunes hay paro docente, publicado por el diario Nuevo Día, por nuestra web ayer. Es un paro nacional al cual adhieren, en este caso, los gremios docentes de Santa Cruz. Nos referimos a ADOSAC y AMET. Esto lo comento como título, después desarrollamos. Sí nos parecía importante, gracias a Beto, esto que nos apuntan desde la redacción de Nuevo Día, publicado en redes sociales de ADOSAC. Y bueno, el flyer de Río Gallegos es una muestra de, bueno, en este caso, problemas de infraestructura y donde hay suspensión de clases o rotación. Cierro con esto por el momento nomás, después vamos a desarrollar. La medida de fuerza del lunes 3 de agosto incluye a los gremios docentes de todo el país, va a tener impacto en Santa Cruz a través de ADOSAC y de AMET, reclaman la convocatoria de la paritaria nacional, mejoras salariales, la restitución del FONIT, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el gobierno de Milei derogó a principios de su mandato, y mayor financiamiento para la educación. Más tarde, más tranquilos, vamos a mostrar una foto
de algo que ayer, sin querer en verdad, nos desayunamos en la entrevista que hicimos con Nair Castillo. Ayer hablamos con la vocal de los padres, ¿cierto? La entrevistamos en vísperas de respecto, luego vamos a mostrar esa foto. Nica, ¿qué pensás de esto? De cómo se retoma el inicio de clases. Digo, ¿qué te genera? Hace un cuarto de siglo venís cubriendo estas noticias y hace 10 años en esta radio la vuelta de las vacaciones de invierno. Cada día me entristece más, vamos a decirlo. Y no me llama la atención, ¿no? La improvisación. La improvisación sigue estando. Lo que ayer charlábamos con Nair Castillo, chicos, esto de la poca planificación, de lo que vos también contabas como experiencia también que te había tocado en un trabajo. Acá los colegios se reparan una semana antes que van a empezar las clases en el verano, en marzo y ahora en invierno. Cero mantenimiento, por más que funcionarios, el gobernador hayan salido a pintar paredes. Esto de pintar paredes también lo hicieron los otros gobiernos, los otros gobiernos provinciales, las otras gestiones también. Iban y pintaban paredes, parecía que las pintaban con cal. La primera lluvia blanqueaba toda la pared de los colegios. Muy poco interés y muy poco presupuesto a la educación, donde todo parece estar centrado, y es importante, pero todo a lo que es salarial en los últimos años, a tratar de alguna manera revertir la brecha salarial, ¿no? O el atraso salarial que tiene el sector docente. Pero más allá de esto, tenés que asignarles partidas más importantes a la educación. Esto no es nuevo. Sigue con la misma política este gobierno a los anteriores. Todo lo discursivo, vamos a mejorar. Llegan, nada. La educación sigue estando en tercer, cuarto plano. Hoy, precisamente hablando de esto, a nivel nacional trascendió la Argentina en educación secundaria. Está en el 5º puesto de una encuesta internacional que hubo. Los primeros niveles de excelencia, de terminalidad educativa, los tiene Chile, después países como Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina 5ª, por más allá de los intentos. Estás hablando de la región. De la región, sí. Un ranking regional. Sí, solo el 75% de los jóvenes en la Argentina termina el colegio secundario. Bueno, aquí en Gallegos, en Santa Cruz, en verdad, en el primer cuatrimestre del año, es decir, antes, vieron que las clases empezaron a fines de febrero y después fue marzo, abril, mayo, junio, ¿cierto? Marzo, abril, mayo, junio, un cuatrimestre completo y el receso después de la primera semana de julio. En esos días, o mejor dicho, en esos meses, hubo paro por 54 días. Es cierto que esos paros tienen sus altibajos, sus niveles de adhesión más altos, más bajos, pero se sabe que es un año de alta conflictividad en el contexto de los reclamos, sobre todo salariales, de paritarias que se abrieron en junio, o no sobre todo salariales, sino que siempre los salariales es lo más urgente. Y en ese contexto, 54 días de paro, sabemos, objetivamente es muchísimo tiempo de chicos sin clases, y veremos si mejora el cuadro general a lo largo del segundo cuatrimestre. Gracias, Javi, que nos apunta. Recién hacíamos la pregunta cómo están las cosas en tu escuela. Nos apunta Javi Piat. ¿Cómo están el salesiano con normalidad? Es más breve. Lo comento breve, lo veo porque tienen gimnasia ahora en 20 minutos. Bueno, el salesiano lo tenemos enfrente nosotros. Gracias, Javi, por tu mensaje al 516051. Rodri, en un minuto abrimos consigna y les comento algo que entra de golpe en nuestra agenda. Y de hecho se los comento, Rodri y Nica, porque sé que es un tema que a ustedes les interesa. Nos apunta nuestro productor Sandro Díaz. Buenos días para él. Bueno, lo habíamos saludado antes, en verdad. Ahora a las 10:30, ahora en 10 minutos, no voy a quemar el nombre del funcionario al aire por si se cae la nota. Vieron que puede pasar. Vamos a hablar con alguien, una autoridad municipal vinculado al fenómeno de las motos. ¿Cuándo estuvimos hablando de los problemas de chicos en motos? La última vez, más o menos, ayúdenme a hacer memoria. ¿Habrá sido hace 20 días? Hace un par de semanas, sí. 20 días atrás, un mes atrás. Salió o volvió a hablarse del tema cuando fueron los festejos de Argentina y en el medio de todo el tumulto de la gente se metieron unos chicos con unas motos
eran varios, era como un grupo de motoqueros que te dijera que eran como 10, 15, frenaron las motos en el medio de la calle y se pusieron a hacer sonar los motores, hacer rugir acelerar, digamos, y eso, bueno, nada, genera enojo, es algo que viene pasando ya hace mucho tiempo en la ría, viene pasando a la noche, de hecho. Sí, de hecho, no este verano, sino el del año pasado fue que hubo un episodio muy resonante, una madrugada de enero. Sí, la historia, más allá, bueno, ese episodio, un episodio violento, pero más allá de esa historia, digamos, el enojo de los vecinos por esta historia de los caños de escape, viste que son caños de escape que están preparados para, no sé cómo se dice, digamos, pero para hacer un poquito más de ruido que lo habitual. Claro. Bueno, hay muchas razones por las cuales los chicos que andan en moto en Río Gallegos están en el ojo de los vecinos y por lo cual están enojados. Sí. Les comento algo, porque lo veníamos trabajando con Sandro y bueno, hoy está en nuestra grilla, nos acaba de confirmar Sandro, nuestro productor, la posibilidad de hablar con este funcionario. Leí una nota en Tiempo Sur, hará 20 días atrás, en este contexto, ahí me ayudaste con la memoria, Rodri, que la última vez que hablamos nosotros fue a raíz de estos festejos en partidos de Argentina en pleno mundial, o sea, hace algunas semanas atrás. Bueno, este funcionario, ojalá tengamos la suerte de entrevistarlo en breve entonces, cuenta en la nota del medio Colega, además del fenómeno de los pibes de las motos que salen y hacen ruido y hacen piruetas y se filman y se ponen en riesgo y todo eso, hay un fenómeno de enorme crecimiento de venta de motos por un factor económico en Argentina y por un factor laboral, que son las motos que hacen pedido ya, por ejemplo. Sí. Y es un crecimiento exponencial. Entonces, está bueno hablar con una autoridad municipal de este fenómeno. Regulación, tipo de carnet y demás. En eso soy bastante elemental. Nica, vos por tu laburo, tu conocimiento general del municipio, sé que vos tenés un poco más claro lo que es un carnet profesional de lo que no lo es. Sí, ¿no? el carnet profesional es el carnet que usan nuestros amigos ahí que andan repartiendo cargas acá en el centro de la ciudad, los muchachos de los transportes, claro. Los taxistas, los colectiveros, remiseros. Bueno, esos son carnets. Después están los carnets, creo, no me acuerdo el nombre, pero hay carnet para conducir moto. Bueno, ahí Ese está. es el primer carnet. Ahí está. Entonces, esto que estamos resumiendo, poniendo en el aire sobre la mesa, porque lo tenemos fuera de agenda y Sandro, nuestro productor, lo venía trabajando, tenemos la posibilidad de ponerlo al aire en breve, si tenemos la suerte del funcionario nos atienda. De modo que, bueno, abierto para hacer las preguntas de rigor. Son las 10:24 minutos. Amigos y amigas, estamos en vivo en Arriba del Día en la 100.9. Momento de, como todas las mañanas, abrir un poquito la ventana para que entre algo de viento, algo de solcito. Bueno, a ver, viento no mejor porque hay 7 grados bajo cero en este momento. Pero bueno, ventila un poquito. Que después agarras y le subís a la estufa, tranqui, te abrigás un poco. Siempre está bueno. El consejo de todas las mañanas es ventilar, que entre y salga al aire, para que cambies la energía de tu casa y la tuya también. En esta mañana que vos ves la temperatura hay 7 grados bajo cero y la verdad es que de lo único que te dan ganas es de no cocinar. Y para eso están los amigos de Lo de Jacinto, que tienen 50 variedades de comidas, de empanadas, incluyendo pizzas, tartas, rolls, opciones veganas, sin tac. Si todavía no lo probaste, amigo querido, te pasás por Jofre de Loaiza 26 o le mandás un mensaje pidiendo el 2966 5089 22 y después me contás. Es un gran consejo esto el que te estoy dando. Aprovechá y pasá por Lo de Jacinto. En Instagram los encontrás como Lo de Jacinto RG. Cuando esté lejos, sin pases para volver acá. Esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. 7 grados bajo cero en este momento la temperatura. Es 7 bajo cero, la sensación térmica 11 grados 4 décimos bajo cero, con una máxima pronosticada para el día de hoy de 1 grado y una mínima de 6 bajo cero. Pero fíjate vos que la mínima pronosticada fue superada por el termómetro, que en este momento, según el Servicio Meteorológico Nacional, anuncia 7 bajo cero con un cielo que va a estar parcialmente nublado después a lo largo de la mañana, aunque a esta hora de la mañana, por lo que he visto, está mayormente despejado y se prevé que para la noche, bueno, se vaya cerrando de a poquito hasta que tengamos una postal de un cielo mayormente nublado. Señoras, señores, hasta las 12:30, esto es Arriba el Día en la 100.9.
para más. Tengo que desarrollar un poquito más. Perdón, estamos levantando la mano para pedir aire, pero estaba pidiendo en realidad salir del aire. Me hice mal la mano yo. Mala mía. Bueno, les estaba diciendo, estamos hablando fuera del aire de la consigna, que se viene ahora. Hoy tenemos las pastas de Buen Apetito, que son un clásico. Ayer fue el Festival de ñoquis, me enteré que fue un éxito total. Un montón de gente. La gente fue a comer los ñoquis. Bueno, acá los chicos disfrutaron de los ñoquis. De Buen Apetito, otra vez en la generosidad de los chicos de Buen Apetito que siempre están ahí acompañándonos y bancando arriba el día en la 100.9, que nos escuchan todas las mañanas, además de hacernos el aguante y ser grandes y fieles oyentes, también auspician este programa. Así que hoy tenemos las pastas de Buen Apetito y bueno, se pensaba ayer, digo, ¿de qué podemos hablar, no? Y a ver, ustedes coincidirán conmigo o no, me dirán si estoy en lo cierto o no. Yo propongo hablar de algo que yo creo que le pasa a todos. Que nos pasa a todos. Hay mañanas, vos me dirás si estás de acuerdo o no, ¿no? Pero donde te levantás con el pie izquierdo y empiezan a pasar cosas, ¿no? Se te vuelca el café arriba de la camisa, no te arranca el auto, o te sale todo al revés, ¿no? Antes de las 9 de la mañana ya arrancaste con el pie izquierdo. Y en ese momento de la vida, que a todos nos pasa, nunca falta el tipo o compañero, o amigo, o conocido, no importa quién, que viene con toda la buena intención del mundo, pero te dice con cara de feliz cumpleaños, che, pensá en positivo, sonreíle a la vida. Y la verdad que, seamos sinceros, ¿no? O sea, el verdadero optimismo no es andar en una nube ni fingir que no pasa nada cuando tenés quilombos. A mí personalmente es algo que el optimismo por el optimismo en sí me da más bronca que otra cosa. El optimismo en sí no tiene sentido, ¿no? El optimismo de verdad, desde mi punto de vista, obviamente, ustedes me dirán, es mirar el desastre, decir, bueno, la verdad que, nada, se me cayó el café con leche, ¿qué voy a hacer? Me tengo que cambiar la remera, meto la ropa al lavarropa, resuelvo ahí, ¿entendés? Buscar la solución inmediatamente, putear 2 minutos, putear a todo el mundo, no a todo en realidad vos, no a todo el mundo, en el aire digo, para descargarse porque es necesario, pero tener un pensamiento fuerte adentro que te rescate de la amargura y que te diga por dentro, esto también va a pasar, vamos a solucionarlo. Y hablo del café con leche, un ejemplo tranqui, digamos, ¿no? Porque quilombos en la vida hay muchos peores, obviamente, ¿no? Pero decir, tener el pensamiento de esto también va a pasar, como pasaron tantas cosas en la vida, lo voy a solucionar y sigo de largo. Yo creo que el optimismo tiene más que ver con eso que con decir, bueno, dale, no pasa nada, que hacerse el dobolu. Por eso pensaba, quería escucharlos a ustedes. Todo esto a raíz de que se me cayó el café con leche el otro día, venía justamente por ahí la historia, me pasó eso igual, a mí personalmente no me afectó tanto, puteé 2 minutos, pero después también me encontré otro día también con una situación más o menos parecida y pensaba, claro, cada uno tiene su técnica, ¿no? La consigna de hoy es directa, su técnica digo para atravesar un mal momento con las mejores herramientas. Al 1551, 6051, y acá a la mesa también abro la pregunta. ¿Cuál es, al 1551, 6051, por unas pastas de Buen Apetito, porción de pastas, cuál es tu frase, tu mantra o pensamiento de rescate que te decís a vos mismo cuando las cosas salen mal para no hundirte y seguir adelante? ¿Cuál es la frase que te salva, la frase que te saca de lo hondo? Y para acompañar esa buena energía, hoy, obviamente, como te decía, si vos no tiras la posta, nosotros te vamos a devolver la gentileza con las pastas de Buen Apetito, que se pone con una porción de pastas caseras bien calentitas. Acordate, no te olvides, mandás mensaje de audio, duplicas tus chances para llevarte el premio de Buen Apetito. Muchachos, no sé si... Voy a responder. Pude producirlo rápido porque lo he compartido con amigos. Personas que quiero mucho, muy cercanas. A ver. Es un consejo de vida que viene una película. La película es una comedia. Es
¿Te gusta la película, Brian? Es un peliculón. Tiempo de Valientes. La segunda de Damián Cifrón, el director de Los Simuladores. La voy a ver. Ok. Peliculón. Ok. Es la anterior a Relatos Salvajes, que es la más famosa porque fue al Oscar. No ganó, pero fue al Oscar. La anterior se llama Tiempo de Valientes. Luis Luque acaba de ser cuerneado por su esposa. El tipo está en la lona, absolutamente en la lona, con un grado de depresión. Quilombo de guita, todo. Depresión por cuernos. Por cuernos. Depresión por cuernos, me gusta el título. Le meten a un psicólogo, él es policía federal de investigaciones. Le meten a un psicólogo para que lo ayude a salir adelante. Sí. Es una comedia la película, comedia policial. Película de espías, es genial. Bueno, con todo lo que hace Cifrón, ¿no? Peretti, el tipo está sentado, Luis Luque, la víctima, llamémoslo así, el hombre que está pasándola mal. Peretti, en la primera vez se lo presentan, lo mira a los ojos y le dice esto que dura 15 segundos. No hay tragedia. Dale volumen. Porque hay salida. No hay tragedia porque hay salida. Desde el momento que entendemos que hay una salida futura, el presente se nos vuelve menos trágico. ¿Me seguís? Bueno. Muy bueno. Desde el momento en que vemos que hay una salida futura, el presente se nos vuelve menos trágico. Cuando me ahogo en un vaso de agua, trato de pensar en eso. Lo peor ya pasó. No, esa no, la anterior. La anterior. No hay tragedia. No hay porque hay tragedia. salida. Sí, no hay tragedia porque hay salida. Desde el momento en que ves que hay una salida futura, el presente se nos vuelve menos trágico. Absolutamente. Me gustó, buena frase. Muy buena frase de cabecera. Buen puntapié para arrancar a escuchar los mensajes de los oyentes. Si no vieron la película, está Tiempo de Valientes, además de estar en Netflix, que hasta hace poquito está en Netflix, ahora no sé, pero está subida en YouTube en alta definición. Sí. O sea, la puedes ver gratis en tu casa. Mira. La súper recomiendo. Es una comedia divertidísima, inteligente, ingenioso, como vieron cómo era Los Simuladores o como Relatos Salvajes es más pop en un punto. Sí. Es más, es más pop, está hecha más para Hollywood. Es una gran película de Relatos Salvajes, pero a mí, de hecho, Tiempo de Valientes me gustó más, la recomiendo de paso. Además que si entras una cosa, digamos, ¿no? Está buenísimo lo que decís, ¿no? Si hay salida no hay problema, básicamente, ¿no? Una vez que lo entendiste. Es tratar de ver un poquito más allá, un toque más allá. Vos sabés que, una cosa que está bueno también hacer eso, es decir, bueno, por ahí no puedo resolver ahora, pero por ahí puede ser una mínima acción, digo, ¿no? Como que digo, la acción te saca de la queja. ¿No? Digamos, el hecho de estar en los pensamientos, porque tenés un quilombo, ¿no? Esa cosa de rumiar permanentemente, ¿no? De dar vueltas a algo que no podés resolver, te hace entrar en una especie como de no me sale la palabra, de espiral, ¿no? Y no puedes salir. Sí, bucle le llaman los que atienden esas cuestiones. Entras en un bucle. En un bucle, exactamente, con esos pensamientos. Y lo que sugieren es, para salir para entrar en mejor dicho, en una onda optimista, es accionar, activar. Y una cosa más importante todavía es no quedarse en la queja. Que la queja es el peor de los males, porque la queja es contagiosa también. Bueno, ahí ya me estoy yendo por las ramas. Sí, como el bostezo. ¿Viste? El bostezo es contagioso. Sí. A veces la queja también. Bueno, pero viste que hay gente, a veces pasa que por ahí vos tenés un buen día, también te pasa, eso puede pasar, ustedes dirán en casa, a ver, a veces te pasa que tenés un buen día y de repente nada, llegás a un lugar, no importa cualquiera sea, te juntás con un amigo o lo que sea, y empiezas con la queja, que no, que esto no va, que está todo mal, que no me sale, que pum pam pim, y que termina contagiándose. Inevitablemente termina pasando que vos tenías un día bárbaro, pero el otro te contagia también. Hay que tener cuidado con eso también. Bueno, cosas, digamos, yo tiro cosas pensando en optimismo, digo, cosas para poder ser optimista. No son frases las que estoy tirando. Bueno, no hay mal que por bien no venga, es una buena frase. Vos una frase armada que es una... Sí, me gusta esa frase. Es cierto que no es estrictamente cierta esa frase. No hay mal que por bien pero no venga. Claro, no necesariamente, pero tiene que ver con el optimismo de la frase. Ok. O sea, no hay mal que por bien no venga. Es decir, una cosa que es mala, pero que va a traer algo bueno. Eso es lo que significa. Creo yo que no necesariamente es así, pero sí es una buena frase dentro de... Sí, es ver un problema con cierta perspectiva optimista. Claro. Total. Bueno, está bien, sirve, digamos, ¿no? Saber que estás atravesando por ahí el medio de la tormenta y saber que en algún momento las cosas se van a acomodar, que la solución no llega inmediatamente, que es un poco, tiene alguna relación con lo que vos decías, que la frase de Peretti, que además Peretti tiene una particularidad que es psiquiatra. Claro, él de profesión es psiquiatra, y en esa película hace de psicólogo. Mira qué loco, ¿no? Qué increíble. Y además el tipo, yo creo que escuché por ahí, si no me equivoco, sufre de depresión. Me parece. Mira. Bueno, esta película tiene como 15 años o más. Debe tener más o menos 17 años, ya tiene sus años. Mirá qué loco, qué historia la de Peretti. Gran actor, lo banco a morir. Gran actor. Nica, algo para comentar, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te viene a la cabeza?
Hashtag ¿Qué es lo que buena te mala mantiene negra. a flote una frase o lo que vos mismo ese diálogo interno que vos te decís a vos mismo cuando las cosas no van bien? ¿Qué te decís? Che, ¿cómo ya va a pasar? Tranquilo. Esta ya la pasaste, ¿te acordás de lo que viviste antes? Sí, en el interior. De todas salimos. De todas se sale. Sí, de todas se sale. Se sale. Menos la muerte, ¿no? Claro, esa es la única. Sí. Todo Una tiene gana de solución. Todo tiene solución. Todo tiene solución, Sí. exactamente. Sí. No hay mal que dure 100 años, otra frase armada. Claro, sí. Ni cuerpo que lo resista. Ni cuerpo que... A mí me gusta completar la frase porque es... No te rindas ni a un vencido. Sí, esa... Bueno, eso es de Almafuerte. No Sí. te des por vencido ni a un vencido. Del poeta Almafuerte, sí. ¿no? Trémulo. El poema es genial. Es genial. No lo podría recitar de memoria. Sí, no, Porque es no. un gran poema. Que el árbol, dice, tiene de florido, y acá estoy buscando la frase, dice, porque el árbol tiene de florido. ¿Cómo dice la frase? Bueno, no, ya fue. No importa. Es un gran poema, el de Almafuerte. Ahí está. Gran poema el Almafuerte, que después lo vamos a traer, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Esa frase yo creo que resume muy bien, también eso es una, más o menos, dicho de otra manera, lo que dijo Peretti, que vos abriste muy bien con esa frase que está muy buena. Bueno, 1551, 6051, entonces, repito la consigna, amigos, abierta las vías de comunicación al 1551, 6051. A ver, te queremos escuchar. Mente en positivo, que el cielo está despejado, que es una mañana hermosa, que hay que aprovechar, hace frío sí, pero salió el sol, veamos la parte, el vaso medio lleno, ahí tenés otra frase armada, hay que ver el vaso medio lleno. ¿Cuál es tu frase, tu mantra o ese pensamiento de rescate que te decís a vos mismo cuando las cosas salen mal para no hundirte y seguir adelante? Y no solamente pienses en ganar en las plazas de buen apetito, sino pensá que lo que vos vas a decir, hay alguien del otro lado que lo está escuchando y que le puede servir. 1551, 6051, hasta las 12:30, arriba el día. No hay mal que por bien no venga. Siempre de mi lado, quiero tener tu suerte de mi lado. Púrese, pudiese, siempre de mi lado. Siempre me gusta citar la fuente cuando leemos declaraciones o información de medios colegas. Esto lo leí hace 10 días en Tiempo Sur, en la página web. Paulo Ortiz, que es el director de tránsito del municipio de Río Gallegos, dio una entrevista allí y leo un fragmento para introducir. La licencia para motos es una de las más pedidas, titula esta nota. El director administrativo de tránsito de Río Gallegos explicó que el dato responde a la realidad laboral. Los chicos encuentran su primer trabajo, lamentablemente, a través de esta línea de esclavitud que son las aplicaciones de reparto, expresó el funcionario. También informó que entre las principales infracciones se encuentra la falta de documentación y el alcohol al volante. Esto ya en un contexto más amplio. Y hay un número que a mí me llamó la atención y es que, según indicó este funcionario en esa entrevista hace unos días atrás, más de 120 personas por mes realizan el trámite para obtener su primera licencia.
principalmente en la categoría B para automóviles y A para motocicletas. Es decir, lo que es muy visible, lo hablamos hace un ratito, es el crecimiento del el fenómeno del parque automotor de motos en gallegos. Bueno, Paulo Ortiz, el director de tránsito del municipio, está en línea de teléfono. Gracias por atendernos, Paulo. Lo saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y toda la audiencia. Mi nombre es Leandro Dolan, estoy aquí con mis compañeros Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Primera pregunta panorámica, Paulo. Recién hacía la introducción con esta nota que usted dio hace poquito. ¿Cómo describiría el fenómeno de las motos en gallegos si tiene que hacer una descripción en pocas palabras? Se debe a un contexto económico severo, en el cual hoy el motovehículo pasó a ser un medio económico para trasladarse y tener una fuente laboral, lamentablemente. Este número que lo tomé recién de la nota que usted dio de 120 pedidos por mes, ayúdenos a desmenuzarlo. ¿Cuántos son pedidos por motos? ¿Qué descripción puede hacernos del perfil de esa persona? Uno imagina un hombre relativamente joven, como el perfil de esa persona que va a pedir un carnet de motos, pero ¿qué descripción hace usted como director de tránsito? Mire, en principio, al inicio de todo el comienzo de estas aplicaciones, era gente joven y hoy veo el crecimiento en el rango etario, porque encuentran una salida laboral o una segunda ayuda en función de estas aplicaciones y de trabajar con un motovehículo. Es decir, no solo jóvenes ¿desde qué edad se puede sacar el carnet de moto? Discúlpeme. A partir de los 17 años en adelante. 17 en adelante. ¿Y qué está viendo usted diciendo que son personas cada vez mayores? Que son hombres de, no sé, 30, 40, mujeres de 30, 40, que más o menos ¿qué ve? ¿Qué fenómeno ve? Mujeres de más de 40 años con ya trayectoria en la licencia de conducir, tomando esta licencia de motovehículo. Y esas personas que están sacando la licencia, al menos lo que ustedes llegan a relevar, ¿son en todos los casos, o en la mayoría de los casos, porque van a hacer, por ejemplo, reparto de pedidos ya? ¿O se combina también con que necesitan un medio de transporte, pero la moto es más barata que el auto? ¿Qué panorama ve allí? Bien, somos muy de charlar con los contribuyentes y noto ambas dos. En principio era por las aplicaciones y luego se convirtió en un medio de transporte muy económico, donde hoy acceder a la moto con el costo de un vehículo es totalmente diferente y el consumo del combustible, el aumento constante de dicho combustible hace que la gente se traslade en moto. Y este número que yo daba recién, que usted dio en la entrevista con los colegas de Tiempo de 120 personas, ¿es un número exacto? Quiero decir, la nota está desgrabada, ¿cierto? Es decir, está escrita de sus declaraciones. ¿Cuántos son en promedio por mes, al menos en este año, lo que se pide mes a mes de carnet nuevo de moto? ¿Y cómo es si usted lo compara, supongamos, con el año pasado? No, si lo comparo con el año pasado, estamos teniendo un crecimiento de alrededor de más del 30%. Nosotros notamos que dependiendo de la estación climática, obviamente cuando llega el calor empezamos a tener mucho más pedidos de moto y en este año en particular hemos notado que entrado el invierno siguió la continuidad del pedido de la licencia de motos. Entrado el invierno se dio la continuidad, es decir, se mantiene parejo entonces, se mantiene parejo la demanda. Sí, Abro aquí la conversación. Mantiene parejo la demanda y esto, que vemos el incremento en la edad de las personas que toman la licencia. Claro. Esto se debe a que, por distintas cuestiones, hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, lamentablemente, por el contexto económico nacional y provincial, y hoy lo vemos reflejado en esto del pedido de la licencia, ¿no? Estamos hablando, le comentamos al público que está en FM, porque en YouTube está hecha la descripción y la fotografía de nuestro invitado. Estamos hablando con el director de tránsito del municipio, Paulo Ortiz. Paulo, abro la conversación a mi compañero Héctor. Paulo, buen día. Me quería consultar también respecto a esta situación, distintos hechos que han
sucedido sobre el tema de los motovehículos, la tarea de contralor sigue siendo por ahí difícil, ¿no? El tema del control, de llevar de efectuar operativos de control realmente, ¿no? Sí, en esa materia nosotros, desde nuestra área de educación Ujú. vial del municipio, por pedido del intendente, nosotros siempre trabajamos muy fuertemente en concientizar, Sí. pero vemos reflejado hoy, como lo que nos viene sucediendo, nosotros vemos actitudes en el motovehículo que no Ujú. son acorde a las normas de tránsito y hemos trabajado en distintos operativos. Nosotros nuestros operativos siempre son en conjunto, tratamos con la fuerza de seguridad en función de que los motovehículos, nosotros damos la señal de pare y a veces emprenden la huida Sí. y nosotros no somos los que tienen que impedir esa actividad, sino la fuerza de seguridad. Ujú. Claro. ¿En cuánto ha crecido el parque? En porcentual, uno estimaría un 50 o 60%, ¿no? Es como un fenómeno que se ha dado en la ciudad capital en los últimos 10 años a la fecha, ¿no? Sobre todo con las motos más de cilindrada menor, ¿no? Sí, es un fenómeno que, a ver, nosotros como miembros de esta comunidad lo vemos hoy. Hoy Ujú. nosotros vemos que tenemos una calle escarchada, tenemos condiciones climáticas adversas y vemos constantemente a los chicos y chicas en las motos o personas en general desplazándose en motovehículos. Sí. Estos vehículos de baja cilindrada son medianamente económicos, tienen una accesibilidad en cuanto al costo y bueno, la demanda ha crecido notoriamente. Perdón, vuelvo un punto atrás. Mi compañero Héctor le preguntaba por esto de, supongamos, en un control policial paran a la moto y la moto sigue. Quisiera hacer hincapié en eso porque es lo más preocupante de esto. Nosotros hace 20 días atrás, tal vez un poquito más, en el contexto de uno de los partidos de la selección argentina y los festejos en el centro, era muy llamativo y aquí hicimos la descripción de los pibes, los chicos, en general jovencitos, en medio de los festejos, en medio de la gente, por supuesto con las calles cortadas, haciendo ruido con la moto o algo que podría ser riesgoso. Eso por nombrarlo inmediato. Usted lo va a recordar mejor que nosotros, que no este verano, el verano pasado hubo un incidente de mucha violencia en la Costanera, luego de una noche que fue una locura, que era una banda de más o menos 30 motos que hacían y deshacían toda la noche. Recuerdo que después de eso se hizo un operativo Cerrojo que fue desactivando ese fenómeno del verano pasado. Ayúdenos, Paulo, a describir ese fenómeno en sus palabras de cómo lo abordan. Recién habló de conciencia, de tomar conciencia, ¿no? Es decir, como la cuestión del aprendizaje. Pero lo invito a explayarse un poco más de cómo abordar esto que no es tan fácil de abordar tampoco. Es decir, que hay algo que tiene que ver con la responsabilidad individual, hay algo que tiene que ver si son chicos jovencitos y supongamos no tienen carnet ni casco con la responsabilidad de su familia, pero ayúdenos a interpretar esto, usted que trabaja en el área. Bien, nosotros comenzamos con el grupo que nosotros damos las indicaciones y damos toda la parte educativa en materia de tránsito. Nosotros hacemos mucho hincapié, mostramos mucho material, les hacemos tomar conciencia de los riesgos que tiene el motovehículo, de las acciones las cuales no hay que tomar. Eso después, como decía usted, también está en cada una de las personas, cómo se desempeña dentro de la vía. Los chicos a veces lo toman como juegos, moverse en grandes movimientos, es algo medianamente que lo desarrollan en otras localidades, en otros puntos del país y que van copiando. Y nosotros hacemos mucho hincapié en trabajar eso, en la materia operativa, que es la otra dirección, pero cuando nos juntamos a trabajar en conjunto, nosotros hacemos hincapié en que siempre tenemos que estar acompañados con la fuerza de seguridad, porque hago mucho hincapié en esto, nosotros damos la señal de alto, si la persona evade ese control, tiene que ser la policía quien con todos los medios necesarios pueda detenerlo para que nosotros podamos controlar la documentación y el estado de ese vehículo. Los chicos a veces lo toman como juego y no es un juego, es una Claro. responsabilidad en la vía
donde un error, donde una aceleración de más lleva a un daño grave. Claro. Es el cuerpo el paragolpe de la moto. Claro, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Ortiz, ¿cómo le va? Rodrigo le habla. Buen día. Sí, sin dudas, el cuerpo coincido completamente. De hecho, bueno, las cifras oficiales en general dicen que los motociclistas representan un porcentaje más alto de las víctimas fatales de los accidentes de tránsito en el país. Así que es evidente que es así. Lo que pasa es que, bueno, también es real, ¿no? Como que se contrapone esto que usted decía recién hace un ratito. La situación económica, la falta de oportunidades laborales, es que esta cosa de que los chicos necesitan salir a laburar y hoy por hoy es más fácil hacer el trabajo más fácil es donde lo encuentra es pedido ya, de delivery, ¿no? Entonces hay como una... Se contraponen un montón de realidades con este fenómeno de las motos que está bueno poder analizar. O sea, que otra cosa que le quería preguntar, aparte de esto, es sobre el tema de los caños de escape libres o modificados. Veo que hay mucho ruido, principalmente de noche, en varias zonas. Yo por lo menos he escuchado mucho en la zona de la costanera de Río Gallegos. Muchísimo ruido que... Bueno, es contaminación acústica. Yo no sé si habrá o no alguna ordenanza en Río Gallegos al respecto para controlar o corregir eso, si han hecho alguna vez alguna multa, si existen las multas por contaminación sonora, por modificación de caños de escape. Sí, eso está establecido en la Ley Nacional de Tránsito. Nosotros hacemos las multas correspondientes por esa situación. Nosotros aclaramos siempre en la instrucción y demás que eso no corresponde a un elemento del motovehículo, es un escape incorporado que no cumple con lo que tiene que ver con la RTO y con las medidas de seguridad por los decibeles que emana ese tipo de elemento que suelen ponerle a las motos. Nosotros trabajamos fuertemente contra esa contaminación auditiva que generan cuando logramos interceptar estas cuestiones en los distintos operativos que se desarrollan. ¿Y qué se hace? ¿Que hay una multa? ¿Se obliga a sacar ese escape? O sea, ¿cómo se resuelve ante una situación de secuestro? Nosotros hacemos la multa correspondiente, va al juzgado, el juez determina y en función de eso la persona sigue su trámite administrativo. Nosotros siempre velamos a que ese escape quede fuera de circulación. Claro. ¿Son muchos los casos de secuestro de moto? Hacía mención antes a lo que pasó el verano, no este, sino el anterior, que fue un hecho muy resonante porque hubo heridos de gravedad por un vehículo que se llevó puesta una moto debajo, bueno, y además el video lo vio medio mundo en redes. La pregunta es, ¿son muchos los casos donde ante una situación de secuestro comprueban que los chicos no tienen carnet, por ejemplo, o no tan chicos, digamos, un adulto joven que no tienen carnet? ¿Andan muchos sin carnet? No, en el último tiempo y a raíz de ese hecho lamentable que tuvimos en la costanera, muchos se acercaron a tomar conciencia de que no se puede, porque, a ver, los vehículos estos, los motovehículos, como son baja cilindrada, piensan y tienen un concepto erróneo de no tener licencia, lamentablemente. Claro. Y cuando requieren, tanto como las aplicaciones como nuestros controles, necesitan tener la licencia. Y hemos notado que después del incidente de la ría, nosotros hemos aumentado también la demanda de las licencias. Otro punto que quería comentarte también es que hemos notado en nuestros registros, es a raíz del cambio de la Ley Nacional de Tránsito en las licencias profesionales, que hoy tienen un costo de alrededor de 550.000 pesos en entes privados para obtener esa licencia, muchos conductores profesionales también se volcaron, mayores de edad, a la licencia del motovehículo porque con ella desempeñan distintas tareas como las aplicaciones, que tiene un costo mucho menor, vale 48.400 pesos la licencia para el motovehículo. Perdón, ¿dijo cuánto cuesta hacer la licencia del auto? Perdón. 48.400 pesos sale el trámite administrativo. ¿De la moto? Más del auto. De la moto. ¿Y del auto? Le cuesta lo mismo. Lo mismo. Ah, ok, está. Bien. Ortiz, también una consulta que
y lo vemos a diario, la irrupción de los denominados monopatines eléctricos en la ciudad y también el control sobre ciclistas. Los ciclistas, la mayoría conduciendo en contrasentido del tránsito y muchas veces, ahora ha pasado mucho, muchos ciclistas sin los ojos de gato, sin el chaleco reflectivo, sin el casco, sin luces en la zona, en la noche sobre todo. ¿Qué se puede hacer de esto? ¿Qué se puede hacer o qué se está legislando? Nosotros en esa materia hacemos mucha concientización y salimos a hacer campañas siempre en función de eso. En cada espacio que nosotros podemos acceder con los ciclistas y demás cuestiones. Con el tema de los monopatines eléctricos, como están declarados como un juguete, nosotros estamos trabajando en una modificación de esa ordenanza para poder tener otras herramientas, pero también tienen que cumplir con la herramienta. No podemos circular con un monopatín por la autovía, ¿no? Claro, Eso sí, se sí. entiende. Hay que tener responsabilidad a la hora de utilizar eso, como la bicicleta. Nosotros Sí. tenemos que ser conscientes y cuidarnos a nosotros primero, porque acá tenemos que cuidarnos primero nosotros, somos parte de un entramado en la cinta asfáltica que tenemos que cuidar primero a nosotros y después al resto. Paulo, le hago una pregunta tal vez muy tonta. En mi caso soy ciclista. Recién mi compañero decía, y es cierto, hay muchos ciclistas andando en contramano o, lo que es peor, en contramano a una esquina. Es decir, viene el vehículo, supongamos, el vehículo que hace viene por derecha, entonces mira hacia su izquierda. El auto que viene por la izquierda y que en tal caso lo puede esperar si viene alguien o no. Y puede aparecer una bici por derecha. Y encontrarse de frente, toparse de frente. Esa situación como ciclista la he visto. Y los chicos de Pedido Ya también, para ganar tiempo, por ejemplo, van esquivando, van mirando el celu, es decir, una cosa como muy riesgosa. La pregunta tonta es la siguiente. Nunca vi que tránsito pare a un ciclista. A mí nunca en la vida me paró tránsito, en 15 años. Usted habló de concientización. ¿Eso tiene que ver con que no hay facultades o con que es un criterio de trabajo? Porque también creció mucho el fenómeno de las bicis post pandemia. Desde la pandemia en adelante hay mucha más gente andando en bicicleta. Sí, de luego de la pandemia hay mucha más gente, eso comparto. Nosotros lo que hacemos es concientizar al ciclista. Nosotros herramientas, tenemos la Ley Nacional de Tránsito en ese sentido, pero nosotros no le podemos secuestrar la bicicleta al ciclista. ¿Se entiende? Entonces nosotros lo que hacemos es concientizarlo en su seguridad, porque como me hace mención en una boca calle. La persona tiene que esperar en la vereda, tiene que tomar conciencia de cómo circula, porque son los vehículos menos visibles dentro del tránsito. Si soy el vehículo menos visible, me pongo de negro y estoy de noche, obviamente que soy propenso a tener un accidente. O sea, tengo que tener conciencia ciudadana en cómo me voy a vestir o qué elemento reflectivo voy a utilizar para poder desplazarme en la bicicleta. Si usted es ciclista, usted sabe que algún elemento reflectivo tiene que llevar, una luz mínimo le tiene que poner, o un ojo de gato, como decía su compañero. Claro, y hoy en día vale decir también que son cosas mucho más accesibles. Antes era más, ahora es muy fácil conseguir una luz LED y que se cargue como el celu, con un cablecito se carga y ya no hay que comprar pilas, es decir, hay una cosa de accesibilidad también, en este caso para la protección de la bici. Última pregunta, Paulo Ortiz, y desde ya le agradecemos su tiempo. Hablamos de todo un poco y teníamos muchas ganas de hablar con usted a partir del fenómeno de las motos. Fíjese usted todos los temas que van saliendo. ¿Cuál es el requisito para sacar carné de moto? En esto de qué es lo que más se está pidiendo por las razones que usted nos explicó, ¿cuál es el requisito? ¿Qué requisitos hay que tener? ¿Qué condiciones para sacar un carné de moto en Río Gallegos? Bien, lo primero que tienen que hacer es ingresar a la página del Senat, que es un formulario nacional, lo cargan, lo abonan. Una vez realizado ese trámite, se acercan acá a la Dirección de Tránsito Administrativa, que estamos en Pasaje de los Arrieros 3150, en la autovía, cerca de la estación de servicio La Barc. Una vez ingresan aquí al edificio, se le toma una fotografía, se hace un formulario único de trámite, se lo deriva a hacer el visual.
Luego de eso pasa por el proceso de educación vial, se le da el material de estudio, se le da una charla, hace esa charla, rinde el teórico, se le da turno para el práctico, rinde el práctico, vuelve con toda la documentación completa y termina de hacer el trámite de su licencia. Clarísimo. Paulo, gracias por este tiempo para conversar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta otro momento. Y a la Paulo, audiencia. hasta otro momento. Paulo Ortiz es el director de tránsito del municipio. Bueno, el fenómeno de las motos es el más creciente y el más visible. Y vos, Juli, que estás aquí con nosotros, al lado de Brian en este momento, en la cabina de control, hiciste la seña de bicis. Y apuntás algo que es cierto también, está bueno comentarlo. Hablando de las bicicletas, ¿no? Andan en contramano por la calle y a pleno por las veredas del centro. Es cierto eso también de... vas caminando, va un peatón y viene una bici bastante fuerte o bueno, en general lo que hace el peatón es tiende a correrse. ¿Cierto? Pero es cierto que está ese descuido también y nos apunta Julia aquí, son un riesgo para todos. No voy a leer tu improperio, Rodri Poloni, que escribís en WhatsApp, pero hablas de los patines eléctricos. Claro, patines eléctricos. Monopatines, chicos. Viste que está catalogado como juguete y se está trabajando en la sí. modificación de la ordenanza. Bueno, eso, ¿no? Ayornar la reglamentación, bueno, a medida que pasa el tiempo y en este caso, no sé, ¿se han cruzado muchos monopatines? En mi caso... no Sí. son tan visibles todavía. Vieron que en Ciudad de Varios. Buenos Aires, Y el son otro día, un fenómeno mucho más El importante año que acá. pasado un pelotudo, vamos a decir, en contramano, me venía un sábado para acá, para la radio, en contramano, para acá, por la calle de Sapiola. Sí, nos contaste, me acuerdo. 9 Nos de la contaste eso. mañana, Y vos, sábado. vos venías en auto. Sí. Claro. Sí. ¿Y qué hiciste? Nada, le hice la seña. Que era un pelotudo. que- Te leyó en los labios. Sí. La seña que era un pelotudo, me Sí, gusta. sí. ¿Qué seña es esa? Ah, está bien. Claro, el de huevas, ¿no? Sí. Para decirlo de manera Sí. muy amable. Ujú. Es cierto, Sí. es cierto. Esa seña con las manos. Sí, Esa no. gestualidad es muy elocuente. Después he visto muchos con casco, conduciendo del mismo lado que va el tránsito, eso está bien. Pero lo he visto acá en la zona céntrica. No he visto ninguno en el barrio Presidente Perón porque lo agarran los perros, hasta el monopatín le comen. Es cierto. Complicado que te agarre un perro Sí. con monopatín. 11 de la mañana, 3 minutos, chicos. Vamos a dar vuelta a la página 2 minutitos porque se viene un juego, rapidito nomás, cortito y al pie. Brian Álvarez, música, show y emoción, porque en este momento, sí señor, me gusta ese tema. Repasamos los datos del clima y denme bola, les doy, ¿cuánto? A ver, 20, 10, a ver, 20 segundos, 20 segundos, sí, 20 segundos está bien. Para que vayan ya mismo a YouTube con el celular y busquen Diario Nuevo Día y se suscriban. 20 segundos le doy. Buscan Diario Nuevo Día en YouTube, se suscriben y en 20 segundos van a estar jugando por un premio sorpresa espectacular que tenemos para ustedes. Ya les vamos a contar, vale la pena, no la dejen pasar. Ahora, en este momento suscríbanse. Antes les voy a contar cómo está el clima en la capital de Santa Cruz. 6 grados 2 bajo cero en Río Gallegos. La sensación térmica 11 grados 5 décimos. La humedad del 95%. La presión 1011 hectopascales. Y un viento que sopla del oeste a 13 kilómetros por hora. El cielo está ligeramente nublado cuando el reloj marca la hora 11:04 minutos. Siento risa, siento temor. Hay un mundo distinto, selva y dolor. Oh, selva, selva. Ruido de animales salvajes. Danza, danza, somos animales sin celo. 11:05 de la mañana, amigos, vamos, se van sumando de a poquito, vamos siendo cada vez más en vivo en el streaming, comandado por Rodrigo Poloni. Estamos sumando suscriptores. Si vos te sumás ahora al vivo, tiene que crecer el número de usuarios en vivo mirando. En este momento estoy viendo
que crezca un poquito más. A ver, vayan pasándose a YouTube, porque vamos a jugar un juego que hay un premio que está bárbaro y puede ser tuyo. Si entras a YouTube ahora mismo y te suscribís, nos buscás como Diario Nuevo Día, tenés que mirar la transmisión en vivo. Y ahora vamos a mostrar, escuchá, la foto de una persona, una personalidad de la Argentina, pero la foto de chiquita, la foto de cuando era chica, cuando todavía no era famosa, o sí, tal vez, pero no tanto como ahora, no llenaba estadios en otras partes, ni hacía los viajes que hace hoy, ni estaba tan expuesta. Era una nena. Vamos a mostrar la fotito y vos tenés que adivinar de quién es esa foto. De quién es la persona de la foto. ¿Quién es la persona de la foto al 1551 6051? Ahí está Yer Cárcamo. Buen día, Yer. Buen día, Maritea. Ahora un ratito leemos tu mensaje. Buen día para Juan Tornú. Buen día, querido amigo. Buen día para todos. Ahí está. Bueno, acá un usuario que dice buen día, no sé el nombre, tiene un nombre así como de un estándar que le llegó porque se inscribió en YouTube, dice buen día. Bueno, acá hay otro más, soy Rocío, dice, ok, ¿cómo andás, Rocío? Buen día. Bueno, se van sumando de a poquito a YouTube, los tienen que buscar como Diario Nuevo Día en YouTube, ponen Diario Nuevo Día, se suscriben y están viendo el vivo como lo están haciendo en este momento Rocío, Yer, Marité, Juan Tornú y todos los que están en este momento teniendo la chance de participar y jugar con nosotros para ganarse un premio sorpresa. En este mismo momento vamos a mostrar, señoras y señores, para el público exclusivo esto. Solamente el ganador va a ser de los que nos miren por YouTube en este momento. La fotito, ¿está? La tenemos en pantalla la foto, entonces, mirá, esa chica de la foto, vos me tenés que decir quién es. Yo te voy a tirar un par de pistas. A ver, primera pista. Nació el 10 de octubre de 1991. Ya con ese dato algo tenés que saber. No usen IA. No vale, o sea, si lo hacen no nos enteramos. Pero no lo hagan. Un dato más quieren que tire para que no sea tan difícil. 91. Es de Buenos Aires. Okay. O sea, nació en el 91 y tiene ¿cuánto tiene? 35 promedio. Depende qué día haya nacido. Sí, 36. Bueno, 35 o 36. Bueno, el nombre de ella de verdad es Mariana. Su nombre es Mariana. No es Mariana Nanis. No es Mariana Nanis, es decir, Nanis dicen por acá, no. Mariana Nanis tiene un par de años más. Sí, claro. Carrera artística la empezó cuando tenía 10 años. Qué complicado, ¿no? Empezar a ser famoso así de chiquito, jodido. Bueno, ella lo supo capitalizar, evidentemente, porque dicen que entró por error, escuchate esta, entró por error a un casting cuando se equivocó de colectivo. Somos un colectivo que iba para otro lado, se metió en un lugar y no tenía nada que ver, o sea, de repente estaba en un casting. Era el destino. Era el destino, evidentemente. Así empezó la historia de esta chica. ¿Quién es la chica de la foto? No la Mirá saco, la cara. no la saco. ¿Cómo que no? Pero mirá la cara. Si lo sacás, Nica, no lo tenés que decir, ¿eh? Brian lo sacó. Igual Brian no puedes ganar, a no ser que... Decile a tu mamá que escriba. Tiene el pelo de otro color. Decile a tu mamá ahora, que mande ¿no? mensaje y gana. Tiene el pelo más negro ahora, ¿no? Puede ser. ¿Lo que querés que te diga otro dato? ¿Querés que te diga otra cosa? ¿Querés que te diga otra cosa? Se va a casar, parece, ¿no? ¿Ahora fin de año? Puede ser. Yo te digo todo puede ser, voy tirando pistas de a poquito. Vamos acercándonos al presente de a poco. ¿Estuvo acá en Gallegos? Estuvo en Gallegos. Hay oyentes que ya están participando. Fue la primera artista femenina argentina en agotar en pocas horas las entradas para un show. En pocas horas. Fue como... nunca nadie vendió tan rápido entradas como ella para llenar un estadio. Mira. Papá. Argentina, te digo yo, ¿no? Y después, un dato más, también, además de lo que dijiste vos, que yo digo puede ser, pero estás muy cerquita, evidentemente. Interpretó personajes muy recordados en televisión, principalmente recordados por Brian Álvarez, que era fanático, como por ejemplo Robertita en Floricienta y Mar Riguero en Casi Ángeles. Ya ahí vamos, más o menos, ¿no? Ya está más o menos, también ahí más o menos. ¿Vos ya te das una idea? Lo que veo es que los que están escribiendo no adivinaron. Sale con un... No, en mi caso no, pero los que están escribiendo en YouTube no adivinaron. ¿Sale con un conductor? Sale con... A ver... un muchacho que trabaja en redes. Sí, sale con un conductor, bien ahí. Formó parte, escuchá esta, formó parte de una banda pop juvenil allá por varios años atrás, que llenaba estadios en varios países del mundo. Y después, un dato también interesante, es que
protagonizó una serie en Netflix. Viste que ahora, además de artistas, también entonces también. pasan menos a la música. Bueno, interpretó a Wendy en Sky Rojo. Che, ya más datos no podemos tirar, hermano. ya está. A ver, Mariana es el nombre, Mariana. Bueno, un dato más y con esto ya directamente vamos a grano. Vamos a grano. Y entre los que adivinaron, voy a tomar nota, tiki tiki. Participó, ¿sabes qué? Y después, en un, El en deseo un de programa de música o de concurso en España, de música. También en España, es verdad, es cierto, Factor X se llama. Y acá en La Voz Argentina. En La Voz Argentina. Fue jurado de La Voz Argentina también. Y se la conoce, con este dato ya está, con este cerrame las 5. Madonna, un poroto. A ella le dicen, a ella, la que la foto, que tiene 10 años en la fotito, le dicen la reina del pop argentino. La reina del pop argentino. Bueno, ¿quién es? A ver, en YouTube, los que se suscriben a YouTube solamente pueden participar, Aclaro por la duda porque van a llegar mensajes por la radio y la de la radio es otra consigna, que después la vamos a recordar cuando hablamos de la tanda. Bueno, a ver, han participado Cher, Jonathan, C. Toranza, tienen que poner el nombre, che. Patricia Leiva. Toranza es Silvia. Silvia, perdón. Ah, ok, Silvi, beso grande. Igual la conocemos porque nos escribe por WhatsApp, por eso. Paulito Vargas dice que es María Becerra. No, ¿cómo María Becerra? No es María Becerra, no, ni pero ni a gancho. Mariana Briski. Es cierto que gente se las confunde porque son como de la misma generación. Mariana Briski. Re fácil. Hasta el agresor verbal número 1 que tiene el país la catalogó con un mote, le cambió su nombre y apellido. Es cierto. Señoras bueno, también y a María señores. Becerra. Sí. Ahí están, ahí ya veo que hay Andrés Pérez, epa, Lalo también a pleno. Bueno, che, soy Lalo, dice que ayer se ganó un premio. Bueno, listo. Lalo, ayer ganó la pasta de Buen Apetito. Amigos y amigas, logramos lo que querían, se suscribieron todos. No, miren que después antes de darle el premio vamos a chequear que estén suscriptos, Si no están suscriptos se da de baja automáticamente el premio. Corta la Ahora fue, cortita y al pie. Bueno, señoras y señores, la persona de la foto la vamos a descubrir en un instante. A la 1, a las 2, y a las 3, Rodri, la persona de la foto es... A ver, ahí está, la tenés que sacar. La Esta es la canción, esta es la Lali canción. Espósito, señores, muy bien los que adivinaron. Era Lali. Lali Depósito. Claro, eso es lo que le dice, cuando dijiste el agresor número 1, es lo que le dice el presidente, ¿cierto? Ahí está. Bueno, Jessy, Marcelo Salazar, Lalo Navarro, Andrés Pérez, Patricia, Paulito. Bueno, están todos anotados. Quédense con nosotros, ya sea en YouTube, en la radio, porque al mediodía vamos a anunciar de este juego quién es el ganador y qué premio se llevan. Quédense porque está bueno el premio. Me lo dieron ayer. Sí, señor, me lo dieron ayer, acá me lo acercó María Oviedo, que es la representante del departamento de venta. Me dijo, che, mira, tengo este premio para los que se suscriban, para que sortees entre los que se suscriban al canal de Diario Nuevo Día. Así que tenelo en cuenta, ya estás participando y en un ratito volvemos con la otra consigna, que es la consigna del programa de radio. Quédate con nosotros, vestite de verde, esto es Arriba el Día hasta las 12:30 del mediodía. Si sos tan solo un niño, aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito. Igual ven, acércate que te firmo la fotito. Viene a buscarme, se come mi sobra, lo tengo encima, parece mi sobra. Es mi fanático, me vuelve loca, toda la noche me sueña y se toca. Amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario.
Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. ¿Listos para un viaje sonoro a puro rock? Ponete los auriculares, cerrá la puerta y subí el volumen al máximo. Inútil es que trates de entender, de interpretar quizás sus actos. Eres un rey extraño, un rey del pelo largo. Te llevamos a volar por las mejores décadas del rock nacional. Serve otra botella que me está quemando, fuego profundo que se consume lo que hemos vivido. Tu vuelo directo al mejor sonido en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono
teléfono fijo 02902 492191 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. Todo el rock, todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Gracias por estar del otro lado de los parlantes. Sin vos, este hermoso ruido no tendría sentido. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Haciendo lugar para lo que aún no llega. Seguimos haciendo grande nuestra música, compartiendo la misma pasión. El aguante es total en este invierno 2026 a puro rock. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa.
día muchachos, ¿cómo andan? Me parece que una frase que está buena para salir de esos momentos, así como rápido, es más bien entender que uno no es lo que le pasa, sino lo que hace con eso. Y está todo conectado, el pensamiento, la emoción, la acción. Podés putear un poco, pero después tener buenos pensamientos, que todo se va a resolver, así como todo en la vida, todo se puede resolver. Bueno, eso me sirve. Saludos, Víctor por acá, 202. Abrazo, gracias. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. 11 de la mañana, 27 minutos en todo el país, y acá en Río Gallegos estamos festejando el cumpleaños de Elvis Crespo. Elvis Crespo, que cumple hoy 55 años. Este muchacho que estamos escuchando nació en Puerto Rico, es conocido por haber popularizado el merengue, y no hablo del merengue para cocinar, sino del estilo de música. Fue vocalista del grupo Manía antes de lanzarse como solista con Suavemente, que es esta canción que estamos escuchando, del año 98. Éxito global, y bueno, de ahí se fue para arriba el tipo. Años 90, 2000, ganó Grammys, ganó Billboard, ganó entre otras cosas. Hoy cumple 55 años Elvis Crespo y lo escuchamos un poquito, dale. Cielo despejado en la capital de Santa Cruz. En este momento la temperatura es 5 grados bajo cero y la sensación térmica 10 bajo cero, con un cielo despejado y un vientito que apenas sopla del oeste a 12 kilómetros por hora. En esta jornada que va a tener una mañana con un cielo así, mayormente despejado a esta hora, pero dice el Servicio Meteorológico Nacional que por la tarde estará parcialmente nublado y por la tarde, noche y noche mayormente nublado, anticipando que mañana podría llegar a llover, es muy posible, madrugada, mañana tarde y noche en la capital de Santa Cruz, así que, bueno, aprovechar el día de hoy que está lindo. Al 1551 6051 nos mandó un mensajito recién Víctor, lo escucharon a Víctor, ¿no? Lo que dijo. Yo lo que dijo Víctor lo defino como, la consigna del día es: queremos saber cuál es tu salvavidas mental para mantenerte positivo, ¿no? Esa frase que te hace seguir. Y lo que él dijo a mí me suena como una frase que a mí me ha servido mucho, que es una lloradita y a seguir, ¿no? Como, listo, llorate un poquito y seguí, porque si viste que si te hundís en una cosa, no está mal, digo, las emociones no hay que reprimirlas. Pero es desahogar y seguir sería. Claro, una lloradita y seguir para adelante nomás. Me parece que está bueno lo que decís, amigo, concuerdo con vos. Y todo tiene solución. Esa también es otra frase, todo menos la muerte, como decíamos hace un ratito. Pero el resto, todo se resuelve. Bueno, tu frase entonces para mantenerte positivo al 1551 6051 te habilita a llevarte la porción de pastas de buen apetito que vamos a sortear al mediodía. Y a los que participaron hace un rato por la foto del famoso que adivinaron que era el Espósito, quédense atentos porque al mediodía vamos a revelar el premio y el ganador. Ahí nos apuntó nuestra próxima entrevistada, estimado Brian Álvarez, que y 35 y 40 está atenta al llamado telefónico. De modo que ahora vamos a avanzar este rato con otros temas. Voy ahora con mensajes al 51 60 51 que están por fuera de la consigna, oyentes que opinan de los temas que van saliendo al aire. Buen día para todos. Referente a las motos, siguen corriendo en las noches en la costanera y haciendo esos famosos wheelie. La verdad no sé cómo todavía nos han pegado un palo o provocó un accidente. La verdad yo calculo que el sistema de cámaras funciona en el centro del monitoreo. Gracias. Claro, el centro del monitoreo además está en la costanera, ¿cierto? En la zona del muelle. Al menos la Guardia Urbana podría hacer presencia en ese lugar, nos apunta Darío. Gracias, Darío. Fíjate vos, que siguen las motos haciendo de las suyas, es lo que nos está contando. Ana Redona, le mandamos un beso grande, nos está escuchando desde Los Antiguos. Vieron que dijimos que hay una alerta amarilla por lluvia para buena parte de la provincia, nieve. Sería lluvia hacia el este y nieve hacia el oeste. Lo que vi en ese mapa de Protección Civil Santa Cruz, que es un reporte del Servicio Meteorológico, es que en Gallegos zafamos de ese fenómeno de alerta amarilla. Bueno, fíjense lo que nos cuenta Ana, un beso grande a la distancia, Ana. En Los Antiguos comenzó el agua-nieve, hoy, ahora, esta mañana, con pronóstico de nieve intensa por 3 días más o menos. Durísimo el invierno. Bueno, el noroeste es la zona más afectada, El noroeste de Santa Cruz está duro y parejo en toda la provincia, pero el noroeste es la zona más afectada. Ella que está allá nos dice que está haciendo durísimo el invierno. Por favor, el que pueda,
alcancen ropa de abrigo. Y de paso comenta sobre Gallegos. El que pueda, alcance ropa de abrigo al barrio Madres a la Lucha. Gracias. Juli, vos hablaste de esto la semana pasada, o ahora el lunes. Sí, esta semana, es cierto. Bueno, Ana se suma, claro, porque Ana es colaboradora de allí, del merendero y de la gente que trabaja en Madres a la Lucha, en este caso Río Gallegos, cerca del vaciadero. Buenos días. Leani, y urge eso porque mañana va a llover de vuelta, hay pronóstico de nevadas, baja la temperatura otra vez, así que está bueno lo que está diciendo. Bueno, es ahora, ¿no? Es medio urgente la cosa porque estamos atravesando por ahí el momento más frío del invierno. Totalmente. Lo que es mantas, frazadas, además de la ropa, la ropa con la que uno sale a la calle, en este caso ropa para dormir, ¿cierto? Ropa de cama. Bueno, gracias Ana por las dos cosas, lo que nos comentás de los antiguos también. Buenos días, qué grata noticia, el cumpleaños 101 de Bobby Sureda, compañero en el Salesiano de papá, nos apunta Alicia. Fíjense ustedes, Bobby Sureda, un hombre que está cumpliendo 101 años. Nos apunta Alicia, sí, que participa diario en nuestro programa. Ayer el Atlético Boxing Club lo homenajeó con una camiseta, como es socio vitalicio, y también Bobby Sureda es hermana de Ángela Jerónima Sureda, quien fue... Hijo, dice acá. ¿Hijo de Ángela puede ser o hermana? No, hermana. Ah, ok. Hermana. Porque alguien dice, pero ¿te puedo leer una cosa? Sí. Está justo leyendo. Dice, nació en 1925. Claro, 101 años. Sí. Un montón de tiempo. Sí. Acá dice, nació hijo de Ángel. Ángel. Y Ángela, que la hermana. La hermana, la que fue... La de la calle. Sí. Y Ángel era el padre. Sí. Claro, y en este caso, Bobby, desconozco su nombre. Bobby tiene que ser el apodo. Roberto, me parece. Bueno, fíjate vos lo que nos cuenta Alicia. Sí. Alicia nos cuenta que era compañero del Salesiano de su papá. Sí. Alicia, todo el mundo lo conoce como Bobby desde ya. Hay una brecha generacional. En mi caso no tengo muchas referencias y pido disculpas porque es algo así como cultura general riballeguense, pero quien nos quiera decir más acerca de Bobby Sureda, que cumple 101 años, bueno, Alicia lo está saludando a través de nuestro programa. Una pregunta, vi que tenía el dato, tenías el dato, Nica. Sí. ¿Ella es de Buenos Aires o es de Santa Cruz? Porque vi que... Bobby. ¿Bobby es de Buenos Aires o es de Santa Cruz? No, me parece que nació acá en Santa Cruz, en Gallegos. Es una familia tradicional, fue una familia tradicional acá en los Sureda. Claro. Sí. Claro, bueno, y en este caso, fíjate vos que si iba el Salesiano con el papá de Alicia, de muy niño, ¿cierto? Supongamos, en el caso que no hubiera sido riballeguense, hizo la escuela, en esa época era el primario, ¿cierto? El primario, claro. Una de las pocas escuelas que había en Río Gallegos, el Salesiano en la escuela número 1. Y además era escuela solo de varones. Bueno, historias que hemos contado en otros momentos, o al menos que salen al paso. También le agradecemos el mensaje a Alejandra al 516051. Los que andan en bici deberían tener un espacio en la calle para precisamente andar. Les cuento una re mala experiencia con la gente que anda en bici. Fin de año con mi abuela dejamos el auto por Kirchner a la altura del Hotel Comercio. Fuimos a la farmacia, pasamos a comprar un helado en la... acá hay un error de tipeo, estimo, íbamos saliendo del local, pero imagínense la zona, ¿no? Hotel Comercio, pleno centro. Íbamos saliendo del local y un pelotudo, lo dice de este modo, incluso con letra mayúscula, que iba en bici, pasó pegadísimo a la puerta del local y se llevó puesta a mi abuela. Era tal el enojo que teníamos que le tiramos el helado y no lo agarré a trompadas porque me preocupaba más mi abuela. Hoy en día tiene que hacer fisio para recuperar la fuerza y la estabilidad en la pierna. Lo peor, la dichosa guardia urbana mirando en la esquina todo el asunto y no se acercaron siquiera a ver cómo estaba mi abuela. Es una experiencia horrible que nos cuenta Alejandra. Fíjate vos, fin de año, dijo, fin de año y sigue haciendo fisioterapia. Estamos entrando en el mes de agosto. Coincido con la solución que propone. Tiene que haber una bicisenda. Tiene que haber, necesariamente. Para que no esté ni arriba de la vereda ni en la calle tampoco, ninguna de las dos. Tiene que haber un lugar. O sea, habiendo tantas bicis ya a esta altura, es necesario, ¿no? Y hay es un laburazo de rediseño a hacer bicisendas. ¿Vieron? Sí. Es un laburazo de todo. ¿Vieron que vi tu video en la bicisenda de la Costanera? Sí. Te cruzás de la gente caminando. Sí, había un pibe en moto el otro día. Bueno, viste, hablando de educación de todo lo que nosotros tenemos que aprender. En la bici hubo un accidente ya de un ciclista con un peatón hace un tiempo atrás. Sí. Claro, porque la gente lo usa para caminar, es bicisenda, y se da una paradoja. Yo le he comentado aquí al aire. Ese lugar donde está la bicisenda Gallegos tiene 4 calles de tierra paralelas. O sea, chocar ahí es prácticamente imposible.
imposible. Sí. Pero ahora se da la posibilidad del choque porque la gente camina donde tiene que pasar la bicicleta. Sí, tal cual. Pero para llegar... Imagínate las bicisendas en Gallegos, digo, hablando de educación. No que la idea sea mala, la idea es una idea buena y el asunto es cómo ir desarrollando en paralelo a todo lo que tiene que convivir en el centro, las bicis en paralelo con los autos, las motos y los peatones. Hay que encontrar la forma, si no esto va a seguir pasando siempre. Pero digo, para llegar a esa bicisenda, digo, es un quilombo bárbaro también. Porque sí. tenés que pasar, antes pasás por la calle, por el barro, porque está todo destruido. Desde que termina la zona del galpón costero en adelante, está destruido, no está cuidado. Claro, en realidad vos decís destruido como para los peatones. No, digo, para andar en bici, para caminar, la para calle todo. está pavimentada, vieron que esa calle es nueva. Esa doble mano que va hasta el final de arriba. Justo ayer comentamos esa zona, la zona de los frigoríficos. Porque es la zona donde ayer estaban buscando al hombre que está extraviado. Yo te hablo desde el galpón costero. Sí. Vos venís caminando, no sé, de acá de la plaza y vas para el lado del galpón costero. Sí. Pasaste el galpón costero y sí o sí, digamos, si no querés andar por tierra ni pisar esquina, bueno, tenés que irte para la calle. Claro. Porque ahí no hay directamente, es como que se olvidaron. Acá llega la ciudad y lo loco que después sigue la costanera y ahí dejaron un bache enorme y después las partes más adelante está destruida. Digo, y la bicisenda está adelante como si empezara ahí. El que va en bici tiene que empezar a andar en bici ahí, en teoría, digamos, ¿no? Es que el que va en bici tiene que ir por la calle. Claro, bueno, en ese caso sí. Que la calle está pavimentada. Exactamente. Por eso ahí, viste, no va cualquier cantidad de gente a pasear, a caminar, a correr, a andar en bici, a llevar el perro. Y es cierto, por eso hacía la diferenciación. Para los peatones es duro. Porque es lo que vos decís. Tenés una parte de vereda, una parte que no, una parte de barro, una parte de bache, una parte de agujero. Y bueno, el que es habitué sabe por dónde ir, ¿viste? Cada quien hace su itinerario. Pero ese algo para peatones es ripio, tierra y hasta que empieza la bicisenda allá al fondo. Lo que sí tiene de bueno esa zona, porque, digamos, para hacer la descripción general, aunque el pavimento en algunas partes está roto, ahí hay un pavimento bastante nuevo. Ese pavimento, antes del pavimento llegaba hasta el SEMA, ¿te acordás, Nica? Sí, hasta el SEMA, sí. El pavimento llegaba hasta Río Dulce, el salón de eventos, el viejo SEMA, o sea, el primero de los frigoríficos. Ahora llega hasta el final de la bajada de la cantera, que deben ser como 2,5 kilómetros, más o menos. Sí. Bueno, ese pavimento tiene 10 años. 10 años. 10 años. O sea, es relativamente nuevo. Mira. Y de hecho eso aumentó muchísimo el tránsito. Mucha gente... cuando vieron el tránsito vehicular que hay ahí es muy, muy importante. Sí, mucha gente Antes que no había agarra tanto por ahí a tránsito. toda velocidad para sí. zafar el resto y van como si fuese una autopista también. Claro, que desde ese punto de vista, es cierto, no tiene demarcación, nada. No tiene una línea amarilla que demarque mano y contramano. Por eso a mí me da pánico agarrar con la bici y meterme en la calle ahí, porque van los autos todos a los pedos. Claro. ¿Viste? Porque van para zafar, para no agarrar los semáforos, van a 100 kilómetros por hora. Y por esa razón, sé que esta es una discusión abierta, por esa razón muchos ciclistas prefieren ir por la vereda. Total. Porque los autos vienen al palo. Así es. Bueno, en fin, problemas riboyenses, que tampoco los vamos a resolver nosotros en 5 minutos. Estimado comandante, metele el llamado a la entrevistada y abrimos aire en un rato. Rodri, ¿te parece refrescar consigna antes de seguir adelante? Porque ya han participado de los oyentes por el premio de YouTube, que en realidad el sorteo es al final del programa, pero el otro sorteo para el público en general, con la consigna del día de la fecha, también está en curso y lo sorteamos más o menos 12:30. Una frase para tener la mente positiva. Cuando no sepas qué ponerte a la mañana, ponete contento. Esa es la de los stickers, ¿no? Está en las paredes, en las tazas, en los termos. Exactamente. ¿Te parece buena esa? No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades como la conciencia de tener una tarea en la vida. Esa, tener un propósito. Claro. ¿No? Fundamental eso, ¿no? Eso, totalmente. Que no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo siente que lo tiene, y tal vez esa cosa existencialista complique las cosas a la hora de ser feliz. Cuando te permitís lo que te mereces, atraes lo que necesitas. A ver, esa no la conocía. Cuando te permites lo que mereces, lo digo en neutro, claro, atraes lo que necesitas. Cuando te permitís lo que... Uy, se me va. Cuando te permitís Tendría que hablar en terapia porque se me va la frase. Cuando vos te permitís lo que vos consideras que te mereces, cuando te permitís darte lo que mereces, digamos. Estoy siendo justo conmigo, me lo merezco. Terminás como atrayendo lo que necesitas. Ok. Dicen. No, esa no la tenía. Dicen por ahí. Y la actitud, yo creo que lo que resume en buena medida lo que es ser positivo, es que la actitud es justamente lo que hace la diferencia. La actitud que tenés frente a la vida,
porque los problemas tenemos todos, es lo que hace la diferencia. Frases al 1551 6051, queremos escuchar la tuya. En un ratito vamos a leer mensajes. Estás participando por las pastas de Buen Apetito. Nos tenés que decir sencillamente, cortito y al pie, cuál es tu frase de cabecera, cuál es ese pensamiento que te rescata del pozo y te pone otro de pie otra vez. La frase salvavidas mental para mantenerte positivo al 1551 6051. Hay un tema que viene siguiendo nuestro medio, el diario Nuevo Día. Voy con 2 títulos y saludamos a una entrevistada de Piedrabuena, de comandante Luis Piedrabuena. Título de inicio de semana de nuestra web: el Congreso podría derogar la ley del precio único para los libros. Atentos compradores de libros de Río Gallegos. Atentos con esto que vamos a comentar ahora. El Congreso podría derogar la ley de precio único para los libros. Organizaciones señalaron que esto tendrá un impacto en las librerías y en las editoriales. Quienes se están expresando son cámaras editoriales, librerías, escritores, ilustradores, es decir, todas las personas vinculadas a la industria del libro difundieron una declaración conjunta donde cuestionan la iniciativa del Gobierno Nacional. Vieron que Sturzenegger, el ministro de Desregulación, está preparando un paquete de leyes para el Congreso. Son un montón de cosas. Entre ellas está la eliminación de la ley 25542. ¿Qué sostienen desde distintos sectores de la industria del libro? Que la norma protege la diversidad cultural y que la derogación no garantiza una baja en el precio del libro, que ese es el caballito de batalla que plantea el gobierno de Milei. Otra nota hecha por nuestros colegas de Fuera de Contexto. No van a ser accesibles para todos, advierten sobre las consecuencias del proyecto del gobierno nacional de derogar el precio único de los libros en todo el país. En este caso, una librería de El Chaltén, una librera y editora de Pan Editorial, Jessica Yeye Dupin, estuvo hablando con nuestros colegas de la tarde. Ahora saludamos a una librera de Piedrabuena. Querida Fernanda Falco, ¿cómo andás, Fer? Hola, buen día, ¿cómo están? Ay, me escucho con eco. Ahora Nosotros ya no. te escuchamos bien a vos, se escucha impecable. Le contamos a los oyentes que Fernanda hace 8 años tiene Borgone Libros en Piedrabuena. Bueno, Fer, acá te saluda Leandro, venimos mandándonos WhatsApp en estos días, junto con Rodrigo y con Héctor. ¿Tu librería sigue siendo la única librería de Piedrabuena? Borgone Libros es la primera y la única librería de Piedrabuena, sí. Qué increíble. Fíjense esto, oyentes y chicos. Primera y única, es decir, 8 años para atrás nunca hubo librería en Piedrabuena. Y hace 8 No, años que nunca existe. hubo librería en Piedrabuena. Vos venís del ámbito de la docencia, Fer. Vos sos docente. Sí, yo soy docente, soy bibliotecóloga y ahora soy librera también. Bueno, Fernanda, la idea es hablar 10, 15 minutos del modo más sencillo posible, digo, como apto para todo público, de por qué esta derogación del proyecto Sturzenegger es un riesgo para toda la industria del libro en Argentina. ¿Cuáles son las claves de eso? ¿Qué estás viendo? Bien, a ver, ¿cómo explicarlo de la manera más sencilla posible? Primero, entender que nuestra industria no produce solo un producto material que se ofrece a la venta, sino que es una industria cultural que ofrece un contenido que va mucho más allá del objeto material. La venta de ese objeto material es lo que sostiene la circulación de la cultura. Eso es importante por ahí entenderlo cuando uno compara en esto de las condiciones de compra y venta y las discusiones que van solo a la parte económica. Después entender que esta ley que se quiere derogar, a ver, muchos de los discursos que vienen desde el gobierno de derogación de leyes o de modificaciones están basados en el discurso de hacer recortes de gastos del Estado. Esta ley particularmente no le implica ningún gasto al Estado. No es que el Estado está subsidiando una parte del precio del libro y va a sacar ese subsidio. No, esto es como un acuerdo entre partes. Esto en algún momento, en 2001, cuando se sanciona esta ley, es un acuerdo entre editoriales, escritores, libreros, distribuidores, y que el Estado no interviene en el precio del libro. Claro, La ley es, sí.
Claro, entonces al Estado no le sale un dinero. Voy a un punto, No. Fer, y vos, de hecho, a ver, no digo si tenés que contradecirme o no contradecirme, pero corregirme, digámoslo así, vos desde ya que hacelo, porque voy a tratar de simplificarlo y por ahí alguna cosa no es tan precisa. Hagamos el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos acá una librería en la esquina, distribuidora Santa Cruz. Sí. Vos vas a distribuidora Santa Cruz y decís, quiero el último libro de Rolón. Sí. Acá cerró Martín Fierro en Río Gallegos. Ibas a Martín Fierro y decías, quiero el libro de Rolón. Hay una tienda acá en el centro, o supongamos vas a Capipe, o vas a No Bailarás, que es una tienda nueva de aquí. Sí, lo conozco. Bueno, y dicen, quiero el último libro de Rolón. El punto es que el precio de los libros en Argentina está unificado. Entonces la pregunta es, ¿por qué está unificado? ¿Por qué es importante que esté unificado? Y contalo vos, pero ¿por qué toda la industria está diciendo que es falso el argumento del gobierno de que esto lo hace para que se abarate el costo de los libros? Tratá de explicarlo de un modo sencillo cómo funciona. Porque si ahora le decimos a la gente, ¿sabes que vas a pagar los libros más baratos? La gente va a decir, bueno, entonces sí. Pero ¿dónde está el punto? Eso es importante contarlo. Bien, esto es así. Vos vas a la librería que vayas, en Río Gallegos, acá en Piedrabuena, en Puerto San Julián, en Capital Federal, o entras en internet en Cúspide, que es una de las plataformas de venta de libros más grandes del país, el libro de Rolón va a ser el mismo precio en cualquier punto de venta. Ese es el acuerdo de esta ley que se quiere derogar. ¿Cuál es la importancia de eso? Que trabajan tanto las grandes plataformas, las grandes superficies, como las pequeñas librerías, con los mismos precios de tapa, y la competencia no está en el precio del libro, sino en otras ofertas. Ofertas que se pueden hacer desde la recomendación del librero, la curaduría, qué libros elijo yo exhibir, y las recomendaciones. Eso va en el trabajo más personal. ¿Qué es lo que pasa si esto se modifica? Vos podés tener, que estas son cuestiones de mercado, vos podés tener grandes superficies que decidan comprar una cantidad abismal del último libro de Rolón y ponerlo a precio venta al público 50% del precio de tapa. Claro. Porque en realidad pensemos, no sé, un supermercado, que fue el caso de 2001 cuando se sanciona la ley. Un supermercado te compra los libros más vendidos, los bestsellers que se les llaman, y te los pone a un precio de tapa irrisorio menor que el precio de costo incluso, porque su negocio no está en la venta del libro, sino que la venta de ese libro a bajo costo funciona como gancho. Vos vas, te compras el libro baratísimo, pero la ganancia del supermercado viene que de paso vos agarraste un pollo, una mayonesa y un paquete de arroz. Claro. Fernanda, ¿Se entiende? mira, déjame poner un ejemplo y vuelvo a lo mismo. Vos cualquier cosa corregime si hay una imprecisión. Nos pasó acá con Uber hace un par de años atrás. ¿Qué pasó con Uber? Uber llegó a Río Gallegos, empezó a vender los pasajes de taxi, o sea, de transporte muy baratos. Entonces lo que hace es lo que llama romper el mercado. Es decir, entra, copa el mercado con un precio muy barato. ¿Para qué sirve el ejemplo? Acá, supongamos Carrefour o La Anónima. Carrefour dice, bueno, ahora que podemos meternos más de lleno en el negocio de los libros, siendo nosotros una superficie grande, te compro la cantidad de libros que quiero y como mi negocio es mucho más amplio, mucho más grande, te pongo un precio mucho más barato. La pregunta es, ¿cómo impacta si se deroga esta ley y pasa eso? Bueno, vale decir que está comprobado que donde se hizo pasó, ¿cierto? Es decir, empezaron a quedar como los pulpos grandes y las librerías de barrio, de pueblo, de usados y demás fueron cerrando. Está el caso de Inglaterra y alguno que vos me puedas recordar. Pero el asunto es... Brasil más cercano. Brasil, acá más cercano. A ver, ¿cuál es el impacto que tendría para las librerías, que Argentina se caracteriza por tener muchas librerías de pueblo, de barrio y demás? ¿Cuál sería el perjuicio de que un jugador grande, una empresa grande, rompa el mercado pudiendo poner el precio que quiera? Haz esa descripción, si te parece. Bien, el perjuicio mayor es la quiebra de las pequeñas editoriales. Las pequeñas editoriales funcionan, a ver, ya que estamos como en época mundialista y con el furor que generó
Hubo una publicidad que vi durante el Mundial que estuvo buenísima, que ponía el acento en los clubes de barrio que fueron los formadores de los grandes futbolistas Sí. hoy de nuestra selección y que brillan en el mundo. Las editoriales independientes funcionan más o menos parecido, funcionan como semilleros de los grandes escritores. Nosotros pensamos hoy en grandes escritores que nos están representando a nivel mundial, pensamos en una Mariana Enríquez, en una Samantha Schweblin, en un César Aira. Ellos todos empezaron publicándose en pequeñas editoriales. A partir de la masificación en su lectura, que viene de la recomendación de los libreros y del laburo que hacen las editoriales chicas y las librerías chicas, se hacen conocidos, empiezan a ser premiados y los compran las grandes editoriales. Entonces, las pequeñas editoriales funcionan como semilleros. En las pequeñas librerías, en las librerías independientes, vos tenés toda esa variedad. Nosotros tenemos los bestsellers, pero también tenemos las editoriales independientes. Claro, y ¿sabés qué Si vos te pensaba? basás solo, Sí. esto es importante, porque si vos vas solo a la cuestión de mercado y a lo que te puede ofrecer una gran superficie, ya sea un supermercado o una gran plataforma, no te va a ofrecer toda esa variedad. Te va a ofrecer solo los bestsellers. Claro. Vos no vas a ir al supermercado y vas a encontrar los 8.000 títulos que podés tener en una librería chiquita como Borgone. Claro, y al mismo Vas a tiempo, encontrar claro, 100 títulos, claro. ponele. Y si por el cambio de la ley de precio se empiezan a quedar los grandes jugadores y cierran las librerías chicas, entonces las editoriales más pequeñas, que son un montón en Argentina, ya no tienen dónde vender sus libros en librerías. Digamos, se da ese fenómeno. Claro. Sí, Claro, sí, por sí, eso sí, es va a muy empezar a pasar destructivo. eso. Fer, Por estamos... eso es lo que pasó Sí. en Inglaterra, eso es lo que pasó en Brasil. En esos casos hablamos de mega plataformas tipo Amazon que entraron, también en un principio tenían unos precios irrisorios, o sea, menos del costo para quebrar a la competencia y después, una vez que quebraron la competencia, pueden ponerle el precio al libro que tengan ganas, porque Claro. total ya no tienen competencia. Fer, ¿sabés qué? Vamos a hacer lo siguiente. Acá en el aire de nuestro programa, que básicamente nuestro programa, como es un programa de noticias de actualidad, las urgencias del día nos van copando el aire, ¿cierto? Es decir, como Río Gallegos inundada, no hay clases. O sea, decir, bueno, ese tema es una preocupación muy inmediata. Y es cierto que le vamos quitando tiempo a otras cosas que son importantes y que no son como la noticia de primera plana. Entonces, está bueno conversar este rato. En mi caso, como es un tema que me interesa en lo particular, además que es importante para, llamémoslo, la cultura general argentina. Argentina, entre las virtudes que tiene, es la cantidad de librerías y de libros y de escritores y demás. Y eso se ve mucho en las ferias del libro acá, ¿cierto? Es decir, la importancia que sigue teniendo el libro a pesar de los pesares. Ahora cerramos la charla, pero la vamos a seguir, Fer, y nosotros en nuestra web también la vamos a seguir. ¿Con qué mensaje cerrarías vos? ¿Cómo cerrarías vos esta conversación? Porque el gobierno, vale decir, Sturzenegger, el ministro de Desregulación, va a mandar un paquete de leyes al Congreso, que hay cosas muy gruesas, y está en ese combo esta ley. ¿Cuál sería tu reflexión en este contexto? Bueno, defender la cultura. Digo, defender esta ley no es defender un pedacito chiquitito de mercado, no es defender un sector comercial, es defender la cultura que nos caracteriza como país. Que, como bien decías, o sea, los escritores, las letras argentinas son conocidas y premiadas en todo el mundo. Bueno, eso es porque nosotros tenemos una industria fuerte, que eso no se pueda destruir. Esa es una de las cosas claves, ¿cierto? Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que sucede en el Congreso. Claro que se vienen cosas muy gruesas. Pasó con la ley Bases cuando asumió Milei, ¿cierto? Que trajo toda una serie de consecuencias y ahora, por ejemplo, está la ley de extranjerización de la tierra y en paralelo esto. Entonces, claro, en un combo de tantos temas hay algunos que se pierden. Fer, te agradecemos un montón este rato para conversar, porque vos nos les manifestaste la agradezco a inquietud ustedes. y nosotros a través de Esteban Leue, nuestro colega de la redacción del diario Nuevo Día, ya hemos ido generando una serie de notas. Estamos al habla a ver cómo sigue todo esto y bueno, te mandamos un beso grande. Les agradezco por el espacio. Hasta otro momento. Nos vemos.
Fernanda Falco hace 8 años tiene la única librería de Piedrabuena, que antes esa ciudad no tenía librería. Se llama Borgone Libros. En mi caso, por una cuestión económica, he comprado muy pocos libros. Si tienen que contar su experiencia breve, ¿han comprado libros últimamente? No, estaba pensando en eso, están muy caros los libros. O sea, por lo menos para nosotros, porque puede tener el precio del libro. O sea, un libro de 300 páginas, tira un precio porque no hace mucho que no veo, pero pone 23 lucas, 20 lucas. Y Por lo menos. Por lo menos. Sí. Y cuando lo pedís acá en Santa Cruz, tenés que pagar la mitad por lo menos del envío. O sea que el libro que sale 20 sale 30. ¿Y libro en librería? ¿De ir a comprar en librería? Hace mucho que no compro. Hace mucho. No estoy Bueno, diciendo en el esto ebook, en la ley del por libro eso. tiene que ver con eso, justamente. Y la derogación se llama precio de venta al público, el precio de tapa, la derogación del precio único, lo que hace es que van cerrando librerías, van quedando cada vez menos y quedan como los grandes jugadores, solo ellos vendiendo Pero libros. yo pensaba, el precio único es que, claro, que todos los libros valgan lo mismo en cualquier librería, digamos, que tengan Así el es. mismo valor, digamos, que la Eso competencia sea una competencia Entre el chiquito y el grande, el mismo precio de tapa. en el mismo precio de tapa. Claro, sí. No, la verdad es que hace mucho extraño el papel. Te digo sinceramente, lo extraño. Sí. Pero bueno, nada, ya va a volver. Sí, El papel y no hablo del papel hablo del papel del libro. El olor a papel, Sí. el olor al libro nuevo es un riquísimo olor. Sí. Yo hace mucho que no compro. La otra vez tenía pensado comprar un libro de un corresponsal de guerra español, que es un libro nuevo que salió, no me acuerdo el nombre, que es muy recomendado, pero no sé, creo que rondaba los 50.000, 60.000 pesos. Claro, si está editado afuera, además te va a salir más Sí, caro. sí, Es decir, si está editado por alguna editorial, Ujú. si es importado, Sí. va a salir más caro todavía. Y después, no sé si a ustedes le ha pasado, hay una plataforma ahora nueva que salió, Libre, algo así, de libros. No lo conozco. Para comprar libros afuera también. Quería comprarme un libro de la historia de las camisetas de fútbol de las selecciones. Y tarda 60 días en llegar, ¿viste? Y tiene que tener una tarjeta internacional. Ah, sí. Te saca las ganas, digamos. La calentura de la compra en el momento. Sí, ¿no? estaba 75. En 60 días capaz estás mandas a ver dónde está. Claro, Bueno, sí. y si está pasando, concretamente en este contexto económico, que comprarse un libro para el bolsillo promedio de todos nosotros hoy en día es un lujo. Sí. Y bueno, en este caso la derogación de esta ley, que está en el paquete de leyes que Sturzenegger está por mandar al Congreso, es muy destructiva de la industria. Y lo voy a decir de este modo, lo que más bronca me da es que parece que a casi nadie le importa. ¿Viste? No hay clases, no importa. Está inundado medio Gallegos, a un montón de gente no importa. Sí. Los despidos de Carrefour, no importa. Che, ¿viste esto de estas leyes? No importa. Y así, ¿viste? Vamos como en un estado mental espantoso. Bueno, perdón lo cursi, ¿no? A mí sí me importa. Sí. A mí sí me importa. Por eso creo que hay que poner estos temas en el aire y lo seguiremos haciendo con todo gusto. 11 de la mañana, 58 minutos, al 15:51, 60:51 hay un montón de mensajes. Uno de ellos, ahora vamos a leer, pero antes un poquito de música y ver cómo está el clima, que es fundamental saber cómo está el clima, porque vamos a tener un día con un cielo que en este momento está ligeramente nublado, pero que el Servicio Meteorológico Nacional prevé que por la tarde va a estar parcialmente nublado, es decir que se empezaría a cerrar y por la noche estaría mayormente nublado, para luego dar paso a la posibilidad entre un 40 y un 70%, exacto Brian, de que durante la madrugada de mañana viernes, por la mañana, por la tarde y por la noche del último día de la semana y también del último día del mes de julio, tengamos lluvias y nevadas en la capital de Santa Cruz. Por lo cual, el consejo, como siempre, es disfruta hoy. Mañana no se sabe, hay que aprovechar ahora. 11 de la mañana, 59 minutos, hasta las 12:30 arriba el día. Dale. ...12 en punto del mediodía, che, qué rápido pasa el tiempo. Pensá que hace menos de un minuto dije que eran las 11:59. Mensajes de acá de los oyentes al 15:51, 60:51. Acá por acá nos dicen, ese Milei HDP ahora se mete con la cultura. Burros son.
Muy buena la entrevista, re práctica la librera para explicar. No sabía lo que estaban tramando. No sabía lo que estaban Claro, tramando. no tiene tanta difusión. Es que entre tantos temas muchos pasan desapercibidos. Y es un poco la estrategia del gobierno también. ¿no? Totalmente. Pasó con la ley bases. Ómnibus, como- La ley, esta es una nueva ley ómnibus, Ómnibus la que nueva. se viene. Sí. Todavía no entró al Congreso, están negociando el grueso. El grueso es la extranjerización de la tierra. O sea, ¿cómo vas hablando de grueso? Sí. Sí, vení, comprás sin límites y te compran media Patagonia. No, y después tenés, o sea, además de las leyes, de las propuestas y demás, tenés los decretos que va sacando Javier Milei, como por ejemplo este último del que en algún momento, si no entra hoy, mañana en otro momento vamos a hablar, que es que Milei dice que va a impedir el ingreso o expulsar a extranjeros por mensajes de odio contra la Argentina, ¿no? Como que- Sí, esa noticia todavía no lo comentamos. Es una noticia de esta mañana porque está publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina a primera hora de esta mañana. Sí, Pichi, yo pienso, hace estas cosas para despistar, porque después te mete una ley ómnibus. Y es un tema que lo de la campaña anti-argentina es. Depende de cómo lo veas, digamos. La palabra campaña anti-argentina ya de por sí es polémica. Es decir, que hubo una campaña. Como que ya hay que partir de esa base, hay que discutir. Y campaña anti-argentina, vos sabés que leía, que es una palabra que se usó durante la dictadura. Lo usaban totalmente. los milicos, Claro. los Videla, toda la dictadura lo usó para decir al extranjero o a los ciudadanos locales que en el extranjero había una campaña anti-argentina y que decían que acá se violaban los derechos humanos, que había desapariciones. Claro. Sí, viene de ahí. Viene de ahí. Por eso, viste que está bueno a ver qué significan las palabras que usamos o que se instalan. Bueno, por eso es importante, por eso son importantes los libros, ¿viste? Sí, Porque sí. ahí en los libros, ahí en esas cosas llamadas libros, está la historia contada de distinta manera. De alguna forma se Y repite. claro, y los milicos decían, esos que están diciendo que en Argentina se violan los derechos humanos es una campaña anti-argentina. Total. Eso es lo que decía Total. el discurso de la última dictadura. ¿Y sabés cuál es el trasfondo también, además? Una cosa interesante que también para mí hay un paralelismo ahí que se puede trazar, es que el trasfondo en realidad es que lo hacían para defender a su gobierno, no para defender al país. O sea, usaban una causa nacionalista, que esta cosa de, el mundo está en contra nuestro, para de alguna forma u otra defender a su propio gobierno, defenderse obviamente de las acusaciones, pero también al mismo tiempo encontrar como la forma de generar como una especie de causa común en la que todos estemos de acuerdo y bueno, bancar cosas como las que se hicieron durante aquellos años. Y acá pasa algo parecido, digamos, con esta ley pasa algo más o menos similar. Hay como una intención, ¿no? de encontrar como una causa común. Fíjense, el mundo contra nosotros, contra el faro de la libertad, contra nosotros que somos los pioneros en el libre mercado y bla, bla, bla. Y bueno, 12 de mediodía, 3 minutos, me fui de tema. ¿Puedo volver con mensajes? Perdóname. ¿Puedo volver con Sí, mensajito? y de hecho, Sí. ¿quién Sí. mandó el mensaje de los libros? El mensaje de los libros, ay, se me perdió, ya te lo voy a decir. Ok, ya te lo- sé que era una mujer, pero bueno, gracias por su mensaje y bueno, qué bueno que le haya interesado el tema. Digo, porque son temas, vos decís, es un tema frío para un programa caliente de actualidad, donde decís, vas al palo con los temas urgentes, claro, es otra agenda. Y es cierto de los problemas urgentes, entendiendo por urgencia que se inunda la calle, que no hay clases y que despidieron a 30 personas en Carrefour. Sin duda esas son las urgencias. Pero eso no significa que los otros sean menos importantes. Leo así cortito y al paso, Grace, un oyente nos dice, hola chicos, desayúnense, también va a salir la ley de criaderos. Grace, te invitamos a través del WhatsApp que nos mandaste 51 60 51, la info que encuentres, por ahí algo de un diario sencillamente, un link de algo que te haya parecido piola, compartínoslo que yo voy apuntando. Bueno, vamos a los mensajitos, los últimos mensajes al 15 51 60 51. Bueno, la consigna de hoy, a cambio de las pastas de buen apetito, era que nos diga cuál es tu frase de cabecera, el mantra, esa idea que te repetís una y otra vez en la cabeza para mantenerte optimista, para mantener la cabeza en positivo. Lo escuchábamos a Víctor hace un rato y ahora la leemos a Gladys, que le mandamos un beso enorme. Raro que Gladys no mande mensaje de voz, decía siempre, manda mensajes, se explaya, nos cuenta, pero esta vez eligió mandar un mensaje escrito y dijo que, bueno, hermoso día laboral para todos. Yo tengo un dicho que dice, si te caes, te levantás y seguís. Y siempre en positivo. En cuanto al tema de las bicis, acá cambia de tema, me encanta porque ella opina absolutamente de todo y me encanta que tenga esa actitud siempre. Gladys, le mandamos un beso enorme. Dice, el tema de la bici es realmente peligroso.
cuando andan en contramano, en cierta oportunidad se me apareció una de golpe en contramano que casi me hace chocar. Nos cuenta. Bueno, Claro. tema que genera polémica sin lugar a dudas. Susana 646, que opinaba del personaje hace un ratito, que nos manda mensaje por Lali Espósito. Era exclusivo para los amigos de YouTube ese juego. Pero no te preocupes que puedes jugar a este igual también y contarnos tu frase positiva. Pau 417 dice la frase, no esperes el momento perfecto. Toma el momento y hazlo perfecto. Dice Pau 417. José 462 dice, buen día, si me caigo me levanto. Y escucha lo que nos cuenta. Me levanté de 2 accidentes cerebrovasculares y en fisioterapia decimos, acá nadie se rinde. ¿José lo dice? José, cuya hija Karina nos mandó las fotos. Yo creo que es él. Sí, es él, es él. Creo que es él. ¿Se acuerdan los mensajes de Karina de esta semana y de la semana pasada? Y las fotos de José, que eran creo que fue el lunes. Que además era el día del kinesiólogo. Sí. Ahí está. Y que compartimos las imágenes en YouTube. Es él, tiene que ser él. Bueno, y aquí un mensaje, perdóname, que no... Ah, acá está la frase, no entendía. Dice, buen día, fresco. Dice por acá. Claro, 7 grados, José. Poquito nomás. Espero que estén bien. La frase que siempre me acompaña y nos manda la foto directamente, lo manda en inglés y en español. La nombrar en inglés, vos me corregís a ver si lo nombro bien. Keep it simple. ¿Qué significa? Algo así como mantenerlo simple es la traducción literal, pero Sí. no sé cómo se puede traducir de distintas Tal cual, maneras. manténlo simple. Ah, está. Dice Alfredo. Esa es la frase que a él lo ayuda a mantenerse con la cabeza en positivo, ¿no? Ahí lo estamos está. viendo en YouTube. Claro, está en inglés y en castellano. Mantenerlo simple. Alejandra dice, bueno, frases, dice, depende para qué situación. Por ejemplo, para la universidad, cuando me canso de estar frente a los resúmenes, se dice, si el título cuesta, sin título cuesta más. Para el trabajo, cuando no tengas ganas de ir, dice, por ejemplo, cuando bueno. no tengas ganas de ir a laburar, bueno, prefiero llegar cansada de trabajar a llegar cansada de buscar trabajo. Me recuerda Mirá. una frase de Don Ramón eso. Mirá. No sé Sí, si- que lo despertaban a las 11 de la madrugada, ¿no? A don Ramón. eh, Cada vez que lo despertaban a las 11 decían, no, es que son las 11 de la madrugada. Sí, hay una frase de Don Ramón que dice, bueno, ya lo voy a encontrar, ¿no? Pero Don Ramón tiene muchas frases acerca del laburo, pero bueno, ahí toma la frase de la amiga, ¿eh? Le mandamos un beso grande a Alejandra, y Lalo que dice que su frase es, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ahí está. Me cuesta... La frase de don Ramón no es, lo malo no es tener trabajo, lo malo es tener que trabajar. ¿No es esa la frase de don Ramón? Sí, es esa, y una vez que sale a buscar trabajo también dice que vuelve así, muy cabizbajo, ¿viste? Con el diario en la mano, y dice, ¿qué pasó? Le preguntó el Chavo del 8. No, lo que pasa es que salí a buscar trabajo y lo encontré. Claro, ese había gran conseguido problema. laburo, se puso mal. Exactamente. Che, 12 del mediodía, 8 minutos. Hasta acá los mensajes. En un ratito se viene. Entonces, vamos a hacer, si les parece bien, el sorteo en un ratito de las pastas de buen apetito. Y también tenemos, no se olviden, si quieren mandar mensaje, todavía están a tiempo para contarnos cuál es su frase de cabecera, que es su salvavidas mental para mantenerse positivo. Nos pueden mandar la frase. Y también, en un ratito, vamos a sortear entre los que participaron por el juego que hicimos exclusivo en YouTube para los que se suscribieron al canal y que de acá en adelante vamos a hacer, así que si te suscribiste tenés chance de ganar. Bueno, entre todos ellos vamos a sortear el premio sorpresa que tenemos al mediodía. Dale. Gracias, Oscar, que nos muestra una foto de pleno centro de Río Gallegos en uno de los pilares. De hecho, este pilar es una foto en primer plano. Este pilar tiene décadas. Y el cartel está bastante viejito también. ¿Qué dice el cartel? Prohibido circular en bicicleta. Hola chicos, ¿todo bien? Muy bueno el programa como siempre. Sobre la avenida Kirchner hay carteles de prohibido andar en bici y nos advierte. Es cierto, medio que como pasa desapercibido. De hecho, vos me decís a mí, a simple vista no recuerdo ninguno. Sí. Ahí A está. simple vista, ahí lo estamos viendo. Ese es Sí. un primer plano. No Pero le para saco- andar no sé qué negocio hay en atrás. la vereda. en la Claro, vereda. exacto. Prohibido andar en la Y vereda, ahí ¿no? estamos frente a lo que es la confitería 1885. ¿Es ahí? Sí, me parece que ese cartel es ahí. Bueno, gracias Hay una Oscar por el casa envío. de una panadería, una cadena nacional de panadería y de panificados. Ahí lo identificaste, mirá, en mi caso no podía ver cuál era el negocio de atrás. Gracias Grace, que ya nos hizo llegar un link, prometo hacer la tarea correspondiente, que dice Karen Reinhardt, que es una de las diputadas libertarias, la que tenía el programa de mascotas en Canal 7, la mujer rubia. Sí. Karen Reinhardt impulsa un marco nacional para regular criaderos, refugios y guarderías de mascotas. Es lo que nos apunta el oyente, que nos había dicho, bueno, sí,
para desayunarnos con este tema. Literalmente me voy a desayunar me estoy desayunando porque lo desconocía. Para impulsar que la gente compre perros en vez de adoptar, por ejemplo. ¿Se trata de eso? ¿Sabes que lo voy a leer? No, imagino yo que el trasfondo debe ser eso. Me apunté el link para... Si impulsa lo de los criaderos criaderos es porque está queriendo legalizarlo, no supongo yo. Mira, no sé. la bajada dice, la bajada de la nota, ¿no? Sí. Y esto de hecho es parlamentario.com, es decir, un sitio especializado en la materia. A ver. La diputada libertaria presentó un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos para la habilitación, control y fiscalización de criaderos, refugios, hogares de tránsito y pensionados para animales de compañía. La iniciativa crea un registro nacional, fija estándares de bienestar animal y endurece la exigencia para la reproducción y comercialización de mascotas. Claro, está el punto comercialización. En relación a lo que vos decís. Bueno. Es una nota bastante larga, bueno, tarea para la casa. Gracias, Grace, por el apunte que decíamos. Si tenés algo a mano, compartinos, y lo hizo al toque a través de nuestro WhatsApp, así que muchas gracias. Brian, estamos bien de tanda, ¿no? No debemos nada a nadie, digo, desde el punto de vista de las cosas con las que hay que cumplir de rigor. No vamos a poner audios hoy, de la grilla, al menos en principio. Vamos a poner fotos. Volvió Pedro Luxen. Ha vuelto Pedro Luxen, el jefe de gabinete, a salir en una foto con el gobernador después de un mes y medio largo. Vamos a ver en YouTube y vamos a hacer la respectiva descripción radiofónica de una galería de fotos. Dale a la foto número 1, Rodri Poloni, ahí en el streaming. Vos decime cuando la tengas, por si estoy acá con cierto delay, vos haceme pulgar arriba nomás cuando la tengas en pantalla, que nosotros vamos a contar la noticia vinculada con la fotografía. ¿Cuál está? ¿La de Pedro Luxen con el gobernador? Foto... Me estás distrayendo. Ah, está, ok. Ahora entiendo. No me tenés que distraer de esa manera, Rodri. Fuiste muy elocuente, pero... Ahí está. Lo que hizo Rodri Poloni fue lo imitó a Luxen y lo hizo muy bien. Pero bueno, claro, ponete una cámara para vos. No es una que te mira a vos mismo. No es San Martín. En realidad hizo el mismo gesto que está haciendo en la foto y lo hizo extraordinariamente bien. Y bueno, me distrajo un toque. Sepan ustedes disculpar. Bueno, sucede que Pedro Luxen ayer estuvo con el gobernador Claudio Vidal. Estuvo en una de las zonas con anegamientos por lluvias, donde el gobernador estuvo ayer y antes de ayer. No sé si han leído, cuento de paso, ¿no? No sé si han leído las declaraciones del gobernador ayer. Fue todavía más duro que antes de ayer. En contra del municipio de Río Gallegos, no dice intendente Pablo Brazo, pero con toda, va contra el municipio, pero incluso ayer fue más general. Dijo que no vuelvan a gobernar nunca más los que generaron todo este desastre. Y cuando habla de los gobiernos anteriores, es decir, no está hablando solo del municipio y de esta gestión, sino que está hablando de los gobiernos anteriores, siendo esta la capital de la provincia, se refiere claramente también a los gobiernos provinciales. Bueno, en ese contexto está Pedro Luxen con el gobernador. Hizo un posteo en su red social oficial. Miren esas fotos, chicos. Los que están... Chicos, son ustedes mis compañeros de aire y estimados oyentes. Vean esas fotos. Son singulares esas fotos. No son las que mostró Vidal ayer o antes de ayer. Que vayan rotando. Son 4 o 5. Si ustedes tienen que describir qué hace el gobernador en esas fotos. Si hay que describirlo rápido. En una estaba tomando mate, en otra está abrazado con otras personas posando, mirando para la foto. Y detrás, siempre de fondo, lo que vemos es un camión de los... un camión de esos... Los que sacan agua. Sí. Atmosférico, ¿no? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Yo pensé que era lo mismo. Cambia la... El que sabe esto es Mónica. El aparato de extracción del agua, la bomba. ¿Vos todas estas cosas las fuiste aprendiendo en prensa en la MUNI? En lo que es pavimento, concreto... Algunas ya las sabía. ¿Ya las sabías? Sí, porque tenés mucho conocimiento de detalle técnico que bueno, está bueno. ¿Viste? Es verdad, yo también le digo atmosférico, así en general. Sí. O el chupa, que es el nombre vulgar, ¿cierto? Pueden hacer las dos funciones, pero el chupa tiene una bomba más grande, de mayor caudal de levantar el agua, ¿no? Voy con lo informativo y después con lo que me llamó la atención. A mí lo que me llamó la atención es la galería de fotos. Sí. Porque es rara. Y claro, está publicada en este caso por Pedro Luxen. Pero enseguida, el público está en YouTube, recién más o menos hicimos la descripción. ¿Qué escribió Pedro Luxen? La respuesta se construye en el territorio, en una fanpage que se llama Pedro Luxen, jefe de gabinete.
Hoy momentos en los que la política se demuestra con hechos. Las lluvias volvieron a poner a prueba a muchas familias de Río Gallegos y también a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Por eso elegimos recorrer los barrios, hablar con los vecinos, escuchar cada situación y coordinar con el trabajo de todos los equipos que hoy están dando respuestas sobre el terreno. Esa es la forma en la que estamos en la función pública, cerca de la gente y trabajando donde hace falta. Una cosa, pueden tildarme de quisquilloso, esto es opinable, lo acepto. El tono en que escribe Pedro Luxen no es el tono en el que habla Pedro Luxen. Las palabras escritas de Pedro Luxen no es como él habla. De modo que esto está pensado, bueno, políticamente, claro, para decir, este es nuestro mensaje. Ya que se muestra con el gobernador, es una noticia porque él estuvo hace 2 meses atrás, un poquito menos, cuando asumía en su cargo el procurador Eduardo Sosa, se presentó, el gobernador recibió a Eduardo Sosa y al lado del gobernador y de Sosa estaba Luxen, que estaba borrado hacía como 1 mes y medio de todas las fotos de gobierno. No salía ninguna reunión más con Luxen. Entonces, la atención hace 1 mes y medio atrás fue, otra vez Luxen con el gobernador. Al día siguiente había una sesión en Cámara de Diputados, esto fue hace 1 mes atrás, de rendición de informe de gestión que el gobierno tiene que hacer por ley 2 veces al año. A mitad de año y a fin de año, el jefe de gabinete tiene que ir a Cámara de Diputados a rendir informe. No estuvo Pedro Luxen, pero al mismo tiempo apareció una foto de él internado por un accidente doméstico. Bueno, pasó 1 mes largo y reaparece Pedro Luxen con el gobernador, con esta comunicación. ¿Y qué es lo que me llamó la atención de las fotos? Si vos ves, si todos vemos las fotos de prensa de gobierno en los comunicados de prensa de Vidal con las patas en el barro, o mejor dicho, con las botas en el agua, las patas en el barro es como el coloquial, ¿no? Lo que significa esa imagen. Si vemos al gobernador en sus redes sociales oficiales y en prensa de gobierno, es el gobernador trabajando en esos lugares. Sí. La galería de fotos de Pedro Luxen es el gobernador tomando mate y abrazándose con todos, que sería como la galería social. Para mí hay un error político en mostrar esas fotos. Sí, porque ves la galería recién elegí 4 o 5, pero son como 20. Que la foto sería acción. Claro, exacto. No es que el gobernador no se pueda tomar un mate desde ya. O que esto le pasa a los gobernadores, al intendente le pasa lo mismo. Nica, vos haciendo coberturas, cuando va el intendente en un gimnasio, ¿qué hace la gente? Se quiere sacar una foto. Sí. ¿Viste? La foto, la selfie. Bueno, eso pasa en la vida real. Ahora, que en el contexto de un anegamiento, lo que vos comuniques, en este caso el jefe de gabinete en sus redes sociales oficiales, son las fotos del gobernador tomando mate y abrazándose con todos para la foto. Ahí hay un error de comunicación. Digo esto con todo cariño, no sé quién hace la comunicación de Luxen, digo con todo cariño, pero es raro. Que son 2 equipos de comunicación. Tal vez Claro, tienen que ser distintos community managers, o sea, la gente que administra la comunicación. Pero me llamó la atención, porque parece más una galería social. Sé que es un detalle, pero me llamó la atención. La noticia es la vuelta de Pedro Luxen. Y ayer, vamos a dar los créditos, el medio colega La Opinión Austral hizo una cobertura en vivo con redes y hoy está en su página política, que ayer el gobernador en la residencia oficial encabezó una reunión de gabinete ampliada. En esa reunión de gabinete ampliada había intendentes, estaba el diputado José Luis Garrido, etc. Lo dejo para mañana el detalle de esto, pero está el gobernador con Pedro Luxen al lado y una mesa grande, son como 20. Son como 20. Y el medio colega dice: Vidal encabezó una reunión de gabinete ampliada y sumó a intendentes, ejes de gestión y anuncio de obras. La reunión fue concretada en la residencia oficial. Vieron que la policía estuvo hasta la semana pasada haciendo la campe, hasta el fin de semana. El gobernador ya no estaba ni en la residencia. Bueno, de hecho coincidió con los 10 días que él estuvo en Buenos Aires, ¿cierto? Pero el reclamo policial había llegado a la puerta de la casa del gobernador literalmente. Sí. Ahora que todo eso se ha despejado, se hizo la reunión allí, en la residencia oficial. Dice el medio colega, se presentaron los principales ejes de gestión para los próximos meses con anuncios sobre obras y búsquedas de nuevas herramientas financieras. Los intendentes convocados por el gobernador hablaron en este caso con el medio colega, decíamos que es La Opinión Austral que hizo una cobertura. Esto a mí me pareció un vivo de anoche, era anoche a la nochecita, estaba el gobernador en esta reunión ampliada. Y para cerrar este momento de noticias ilustrados con fotografías para el público que está en nuestro canal de YouTube, hay una de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, es la número 2, si no me equivoco, Rodri Poloni, para que me hice un lío yo. Necesito volver a esa fotografía. Vos decime cuando esté. ¿Está? Ustedes van a ver ahí a una persona
públicamente conocida, que es Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación. Ella está en un extremo de la foto, sobre la derecha. En el otro extremo, sobre la izquierda, están la vicepresidenta y la vocal del Ejecutivo del Consejo de Educación. ¿Se acuerdan que ayer Nadir Castillo nos contó que acababan de asumir nuevos vocales? ¿Acababan de asumir ayer a la mañana? Sí. Bueno, es esa foto, es ese acto de ayer. Ahí va. Ahí va. Consejo Provincial de Educación Sí. tiene nuevo vocal de docentes de escuelas públicas. Es una cara, Nica, lo recontra conoces al del medio. Sí, ex secretario general de AOSAC. Javier Fernández. Claro, por eso es una cara muy conocida, Sí. porque viene de conducir el gremio docente. Ojo que ahora va a tener un rol muy diferente, ¿eh? Ser vocal por los docentes de escuelas públicas en el Consejo Provincial de Educación es que en las resoluciones que se tratan ahí, él tiene voz y voto y puede presentar sus propios proyectos de resolución. Vieron que el Consejo de Educación se rige la educación de Santa Cruz, creo que hay un marco normativo, leyes y demás, Ley Nacional de Educación, Ley Provincial, pero después tenés resoluciones. Así se llama, resolución. Bueno, eso se vota, se somete a votación en sesiones. Javier Fernández, el hombre que está en el medio de esa foto recibiendo su diploma, porque ayer fue el acto de proclamación, es el vocal de docentes de escuelas públicas. Y a su derecha, Mauricio Barría. En gallegos hay varios Mauricio Barría, eso hablábamos ayer. Él es docente de amplia trayectoria, en este caso del Colegio Salesiano, nos contaban últimamente. Yo lo conozco de la escuela número 1, a no ser que me esté equivocando de persona. Alguien muy parecido que conocí en la escuela número 1 hace un par de años atrás, vocal por los docentes de las escuelas privadas. Bueno, fotografías, en este caso político-institucional, para hacer un resumen de noticias y el público que está en YouTube, bueno, que se entretenga con algo para ver. Ahí tratamos de entretenernos un ratito. 12 del mediodía, 22 minutos en todo el país, con un poquito de música. Vamos abriendo la ventana para revisar los datos del tiempo a esta hora del mediodía, que ya estamos muchos pensando en lo que vamos a comer, en el almuerzo, en qué va a ser de la tarde, en este último jueves del mes de julio. Último jueves del mes de julio. Ha pasado rápido el año. Parece mentira lo rápido que pasa el tiempo, pero bueno, dicen que cuando el tiempo pasa rápido es porque supuestamente la estás pasando bien, ¿no? Que el tiempo pasa lento cuando la pasas mal, tal vez. Aunque en realidad yo creo que nunca pasa el tiempo tan lento como cuando sos chico, cuando sos chiquito, ¿no? Cuando sos joven, cuando sos nene, cuando estás en el colegio, miras la hora y decís 40 minutos, te parece una eternidad. Y hoy, ¿no? Viste cómo es la vida, las vueltas. Hoy todo te parece poco tiempo. De hecho, los recreos parecían largos y duraban 5 o 10 minutos. Y duraban 5 minutos. Y los aprovechabas al máximo, ¿no? Si aprovecháramos la vida como aprovechábamos un recreo cuando éramos chicos, bueno, tal vez veríamos las cosas de otra manera. Pensaba, a propósito, ¿no?, de que hoy la consigna tiene que ver con las frases optimistas y demás. En un ratito vamos a leer unos mensajes, porque hay mucha gente que ha mandado su frase optimista del día, que está bueno, porque así como te decía al principio del programa, la queja se contagia, porque es real, la queja se contagia. Por eso cuando alguien se queja, bueno, afloja un poquito, ¿viste? Porque como te lo contagiás al resto, es como cuando estás engripado, contagiás. Lo mismo pasa con el optimismo. Cuando vos sos optimista, tienes buena onda, lo mismo pasa que terminás contagiando el resto de ese optimismo y termina pasando lo que pasa en la comunidad de arriba del día, que te viene una catarata de mensajes con recontra lindos, con mensajes lindos, con frases optimistas, con miradas lindas. A pesar de las circunstancias, siempre hay una buena razón para estar acompañados, además, y para compartirnos estas frases tan hermosas que nos están mandando al 1551 6051, que igualmente no somos boludos, aclaro por la duda. Sé que lo hacen por las pastas de buen apetito. Claro. No se piensan que... Quieren el premio, cierto. Claro, sí, o sea, nos damos cuenta. No crean que no nos damos cuenta. No somos boludos. 4 grados bajo cero en este momento, la sensación térmica 10 grados bajo cero en la capital de Santa Cruz. Amigo, se empezó a nublar, se empezó a cerrar el cielo, te lo dije y va a pasar. Se va a poner el cielo mayormente nublado por la tarde y se va a cerrar por la noche, según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Soy hermoso, soy hermoso, soy hermoso, y el mundo sonríe conmigo. Todo lo que pueda arreglar hoy lo dejaré para mañana. Todo lo que pueda arreglar hoy lo dejaré
mensajitos al 1551 6051. Tenemos 2 premios entonces. Los positivos, por un lado, los optimistas, los que han mandado mensaje a la radio, al teléfono al 1551 6051. Y por el otro lado tenemos los mensajes que adivinaron que la nena de la foto, los que se suscribieron a YouTube, a Diario Nuevo Día, y pudieron participar de ese juego, que es un juego visual. A propósito lo hacemos, ¿no? Obviamente, para que empiecen a escucharnos más seguido a través de nuestro canal de YouTube en Diario Nuevo Día. Bueno, los que participaron en ese juego que adivinaron que era Lali Espósito, bueno, hay un premio para ellos. Y los que participaron en el otro, hay un premio para ellos también. ¿Con cuál de ellos quieren que arranquemos? El que usted guste. Bueno, vamos a arrancar con uno de ellos. Y ellos son entonces los que mandaron la de Lali Espósito. Vamos a arrancar con ese. Tenemos un voucher para ir a morfar a Moma, para comer de arriba, gratarola. Hoy que nadie te regala nada, nosotros tenemos el voucher de Moma, que puede ser tuyo. Moma, patio de comidas, acá en Alberdi, una cosa de locos, tiene de todo. Para los chicos vas, comés de arriba. Si los nenes te rompen mucho las terlipes o están medio pesados, los mandás a jugar ahí porque están los jueguitos. Lo que tiene de bueno Moma justamente es eso, que te podés relajar, desconcentrarte, dejar los pibes que jueguen y vos charlás de tu vida, de las cosas de adultos y cada tanto de papá. Y lo mandás al súper. Sí, te estoy mirando, hijo. Anda al súper, andá y comprá 1 kilo de yerba. Sí, dale, sí, muy bien. Y es así, grande, y vos le mandás. Bueno, hasta ahí entonces vamos derecho con lo de Moma. Chicos, ¿derecho Moma? Vamos, Moma. Oyentes de YouTube, televidentes, técnicamente son televidentes. Técnicamente. Bueno, nos están viendo. Oyentes de YouTube, todos los que participaron están anotados. Jessy Contreras, Marcelo Salazar, José Barriento, Jerónimo Castro, que mandó un mensaje sobre el tema de los libros, que después lo vamos a leer al final. Ahí lo busco. Paula Vera, bueno, Juan Tornú, todo. Abrazo grande para Juan. Pregunta si sabemos algo de otra noticia. Ahora un ratito vamos a leer los mensajes de actualidad, los leemos un rato, los de YouTube. Antes, en el medio, vamos a hacer el sorteo primero. A ver, el ganador, amigos y amigas, amigues y amigos y amigas, el ganador es... Marcelo Salazar. Gracias Marcelo. Le pegaste, Marcelo querido. Estás anotado, amigo. Estás anotado, o mejor dicho, el premio es tuyo. Tenés que pasar por la radio y venís a retirar el voucher. Son 2 minutos. Venís, Marcelito querido, con tu documento, eso sí, te vamos a chequear que seas Marcelo Salazar, y retirás el voucher de Moma. No puede venir el día del arque dentro de 13, no, te digo venir ahora, mañana, más tardar, no, dentro de 4 semanas, porque ahí no vamos a olvidar, se la vamos a dar a otra persona y lo vas a perder. Tenés tiempo esta semana, hoy, mañana, para venir a buscar acá a la radio Fañano 123. ¿Te parece que entre medio del último sorteo, así no vamos bien arriba, y este que estamos haciendo ahora, vamos con los mensajes de actualidad? Sí, gracias, porque se me pasó inadvertido. Jerónimo, que opina: la monopolización de la cultura va en contra de la calidad democrática y atenta contra la soberanía nacional. Esto en relación a lo que puede pasar con la industria del libro en caso de derogarse esta ley que hablamos antes con la librera de Piedrabuena, Fernanda Falco. La monopolización de la cultura va en contra de la calidad democrática y atenta contra la soberanía nacional. Quienes están detrás del gobierno títere que tenemos tienen intereses muy oscuros. Un tema que vamos a desarrollar mañana, y que lo adelantamos hoy, pero mañana vamos a dedicarle un tiempo más tranquilos, hablando de la agenda de actualidad. Vieron que ayer Juli Quiroz con nuestro móvil cubrió la audiencia de conciliación por los despidos en Carrefour. Bueno, esa audiencia pasó un cuarto intermedio para mañana. Lo que cuenta en la nota de nuestra web es que el abogado de la empresa dijo que él no tenía poder de decisión. Y el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Estado de Trabajo, dijo, bueno, el viernes tiene que venir a esta audiencia de conciliación alguien que tenga poder de decisión, que tenga palabra y poder de decisión, sí, porque están pidiendo la reincorporación, que son 13 los trabajadores. Y guardo para mañana un testimonio que ayer nosotros lo agarramos por la mitad en el móvil en vivo. El móvil, ¿por qué por la mitad? Porque se transmite mucho más largo en Facebook de El Diario Nuevo Día, ¿cierto? El testimonio de Claudia, que es elocuente y es bueno
en esto de no acostumbrarnos a las desgracias, por favor, no nos acostumbremos a las malas noticias. Digo, gente que queda despedida y chau, se terminó. Sí. Bueno, están luchando ellos por su reincorporación. Es un baldazo de agua fría para Río Gallegos que cierra un supermercado. Y mañana entonces, al mediodía, sigue la audiencia de conciliación, tema que hoy adelantamos en los títulos y bueno, lo retomamos mañana con el material periodístico que produce, en este caso, nuestro compañero de tareas, Julián Quirós. Ha llegado el momento de hacer entonces la lectura de los últimos mensajes optimistas. A ver, si tenés un día de lojete, pues te levantaste cruzado, pisaste con el pie izquierdo, te caíste, se te rompió algo, no te alcanza la guita, como más del 90% de la población, bueno, no sé el 90%, pero muy buena parte de la población. Si tenés un día del traste, escuchá las últimas frases, que te vamos a dar justamente para que, a ver si vos agarrás lo que te sirva, lo que te sirva. Vamos, los últimos mensajitos al 1551 6051. Yo pensaba en una, que recién se la decía a unas amigas. El dinero compra la felicidad. ¿Están de acuerdo? ¿El dinero compra la felicidad? Sí. No, en absoluto, no estoy de acuerdo, pero el dinero da mucha tranquilidad. ¿Y felicidad no compra? La tranquilidad es condición necesaria para la felicidad. Es difícil ser feliz si estás intranquilo. Me gusta saber que dijiste el último, ¿eh? Yo te dije en joder, me terminó tirando una frase que está para escribir este rolón. Un libro de autoayuda, próximamente, género autoayuda. Es verdad, es verdad. Pero lo dije en es serio cierto, igual, lo dije cierto. fuera de broma. Estamos robando. O sea, es como, sí, Nica, ¿me estás acusando de ladrón? Sí, Yo abro mi corazón y vos me estás diciendo ladrón. ¡Qué reflexión! Gracias, Moria por ya no es más Leandro Dolan, sino que es Leandro Rolón. No, por no, pero está buenísimo lo que dijiste. Robón. Fuera de joda. Qué necesidad. Termino embarrado solo por abrir mi corazón. Pero es verdad que sin tranquilidad no llegas a ningún lado. ¿eh? Claro, es cierto eso. claro. ¿eh? O sea, vos O sea, podés tener... es condición necesaria. El dinero da tranquilidad. Sí. La intranquilidad de... Hasta ahí. No, pero Sí, digo, sí. el estrés de este tiempo, buena parte del estrés es por el mango. Sí, Entonces, total. eso es una intranquilidad tan grande Sí. que ahí está la palabra incertidumbre. Y con intranquilidad es muy difícil. Es como una condición mínima para la felicidad. Igual hay gente que tiene mucha guita y está intranquila por tener Sí, mucha ni guita. hablar, sí, sin dudas. Ayer leí una noticia que me pareció muy interesante, que es que a Messi, después del Mundial 2022, vinieron los muchachos creo que de Arabia Saudita, Sí, de la Arabia Saudita. Al Ittihad, Sí. le ofrecieron 1.500 millones de euros para jugar en el Al Ittihad y el tipo dijo que no, sin dudarlo, ni un segundo. No es que le dijo, bueno, voy a pensar. No, de una dijo no, porque mi familia quiere vivir en Miami. Claro, sí. O sea, 1.500 millones de euros por jugar un año. Pero bueno, el tipo, fíjate, ¿no? O sea, la mentalidad del muchacho, que tenía mucha guita, pero tampoco quería más. Está contento con lo que tiene, ¿no? Y a veces tener mucha guita te genera intranquilidad porque, qué sé yo, ¿viste? No sé, trae más quilombo que otra cosa, esa es la plata. Gracias, Che, me gusta el dinero. Así que lo que dije recién lo anulo. Está bien. Acabo de cambiar mi forma de pensar. Y está bien, la gente que cambia de forma de pensar está bien, ¿o no? Sin duda. Hay que estar, Es hay que ser decir, no estoy flexible. de acuerdo con lo que dije. Es decir, no Sí. estoy de acuerdo con lo que dije. Es una estupidez total, de hecho. Bueno, ahí estamos, últimos mensajitos. Acá voy con, vamos de abajo para arriba. Para mí es vivir bien el día a día, no perder el tiempo con lo que no tengo y agradecer todo el tiempo lo que sí tengo. Agradecer a la vida las pequeñas cosas, desde el sol hasta el sonido de los pajaritos, y ni hablar cuando uno pasa por un hospital, siempre desde afuera, ya eso es un maravilloso día. Mira esa imagen. Pasar por afuera del hospital y decir, mira, he tenido esa vivencia, esa reflexión, no esa vivencia que es el oyente. Sí. Mira, la comparto. Sí, yo no lo digo en joda, digo en serio. Deberíamos vivir por lo menos un tiempo todos enfrente del cementerio, para acordarse, digamos, de lo efímera que es la vida, de lo corta que es, para decir, che, bueno, la verdad que lo que me pasa, abrir la puerta de tu casa y bueno, ya está, pasamos a otro tema, ¿viste? Hay una canción de Catupecu Machu que habla de eso. Che, abrimos un vino y nos quedamos 2 horas. Sí, nos sí. pusimos así como en modo. En la- Y Nica nos mira, como diciendo, ¿qué están diciendo estos dos Pasar de un muchachos? tema al otro. ¿A dónde van a llegar? Hay una canción de Catupecu Machu que Sí. tiene esa imagen que acabas de decir vos. ¿En serio? Ah, mira. Son las cruces de un cementerio las que nos muestran y bla, 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 no me acuerdo qué más, que estamos acá. Ahí está. Bueno, es un Es poco una así. linda canción. Cuando uno ve los verdaderos problemas de la vida, empieza a entender que lo que le está pasando no es tan importante. Nica, si querés sumarte con un vaso de vino, acá estamos filosofando. Vos Trae el sumate. vino primero. Claro, trae el vino. Estamos con mate. Brian, Todo esto que ¿me vas a estamos haciendo comprar con... una cajita? Un termidor, puede ser. Estamos en la tijera. Fiorella 896. Él dice que las frases que uso a veces son no hay mal que por bien no venga, y después de sea la más tormenta sale el sol. Dice. Después de la tormenta sale el sol. Entre otras.
Está muy bien. Me gusta el entre otras al final. Saludos. Acá por acá dice, mi frase favorita es nunca se debe mezclar la amistad con lo laboral. Dicen por acá. Es cierto, es difícil. O sea, la amistad y lo laboral es como las parejas que trabajan juntas, ¿viste? Es un desafío, mantener el equilibrio entre las cosas. Acá es súper desafiante. Dijiste vino y hay gente que está anotando para venir a la radio. Noche no vamos a tomar vino, No. por las dudas, hablamos por las dudas, por las dudas, avisamos. Che, José 333. Buen ¿Qué día, dice? dice. En aguas tranquilas no se hacen buenos marineros. Lo dice él que conoce el tema, ¿no? Es verdad. Es cierto, ahí para remar fuerte, se rema en la tormenta. Che, Javi571 dice, hola chicos, excelente el programa, pasé, pero no entré al estudio a saludar porque estaban al aire. Ya dijeron la frase que suelo usar, pero también recuerdo otras como la esperanza siempre encuentra un camino y mientras haya vida, siempre hay una nueva oportunidad. Abrazo grande, Javi querido. Le mandamos un beso a Gladys, que dice que no nos mandó audio porque no le sale la voz. Tengo angina, dice, pobre. Ya me parecía raro, ¿viste? Siempre manda audio. Pero tengo mucha ganas de comer pasta, dice, sin embargo. Tengo angina, pero quiero comer pasta igual. Bueno. Señoras, señores, cariño enorme para los tres, dice Gladys. Gracias. Quien ganó YouTube es Marcelo. Marcelo Salazar. Escribió, lo leo breve, A ver, ¿qué porque dice? escribió, justo tengo abierto el chat por el mensaje anterior. Muchísimas gracias. Primera vez que participo. Excelente programa. Sigan así. Mis felicitaciones a todos. Qué grande, Marcelo. Gracias, amigo. Gracias. Gracias, Marcelo. Claro, es cierto. Gracias, es esa cabeza. canción. Che, vamos. Dale, Nicas, dale, sumate. Por Sumate ser un como ratito. sos. Vamos con la última. Bueno, último sorteo entonces. Vamos derechito. 12:36 del mediodía. A ver quién se lleva las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito. Fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia. 430. Único local. El verdadero sabor de la pasta lo encontrás en Buen Apetito. Pastas artesanales. Señoras, señores, momento entonces de sorteo. Vamos a ver. Señoras y señores, el ganador o la ganadora es... Alfredo. Alfredo. Esa es la canción. Esa es la canción del cementerio, de la cruz del cementerio. Vamos, la voy a escuchar atentamente. Subile nomás. Cerramos con este tema, dale, un ratito. Alfredo, enorme, enorme lo tuyo. Alfredo fue el que nos dijo, keep it simple, manténlo simple. Vamos a grande Alfredo que participó y dejó todo el DNI completo, por las dudas, ¿viste? Claro, por si acaso, por si había alguna duda. Que venga otro, no, esa cosa que venga otro Alfredo. Ganó Buen Apetito, ¿cierto? Alfredo ganó Porque Buen el Apetito. anterior era Moma. El anterior Marcelo Moma, Alfredo, Buen Apetito. Alfredito querido, tenés que pasar por acá a buscar tu voucher, no te olvides. Y te mandás con el DNI a Buen Apetito, en Comodoro Rivadavia 430. Abrazo grande, amigo querido. Y buen provecho para los dos ganadores. Estimados oyentes, esto se llama Arriba el Día, temporada número 11, un programa de actualidad con algunas otras cosas. Videos de ovnis en Río Gallegos, en el cielo de la ría en las últimas noches. No es broma. Ya hay medios colegas que lo están publicando. Hay videos virales en TikTok. Yo tengo un grupo de mi familia y en el grupo de mi familia, que somos como 40, están los videos de ovnis en el cielo de Río Gallegos. Tema para mañana, ¿eh? Y dicen, ¿sabes qué? Tema para mañana. ¿sabes O sea, lo que decía? luces. ¿Sabes lo que- Luces extrañas. Sí. La gente que grabó esos videos, este es el dato que más sorprende, dicen que cuando estaban grabando, fuera de joda, se les trababan los celulares. O sea, como que grababan y se les trababa el Mirá. celular y tenían que volver a aprenderlo, grabarlo, Mirá. porque como que se descompaginaba. Bueno, esto Y fue son consigna- tres luces que se alinean en el Sí. cielo. O sea, lo cual es Claro. llamativo, que dan una allá, otra allá, y de repente se ponen Sí, en y hacen un línea. movimiento donde se van alineando. Eso es fenómeno, se da en muchos videos de objetos voladores no identificados de otros lugares, se ve eso, esa secuencia, ese movimiento. Y pasó en la ría. Vos lo trajiste como consigna hace 20 días. No recuerdo por qué ahora, pero terminamos hablando de todo el programa de ovnis, ¿se acuerdan? Y de cosas que pasaron en Río Gallegos Sí. años atrás, pero claro, no había celulares. Creo que Ahora era sí, era el y día el del fenómeno es ovni. reciente. Sí, el día del ovni, algo Claro, así. era el día del ovni. Algo así. Bueno, ¿Qué pasa si de repente llega un marciano? Es que está pasando lo que dijo Javier Mela y tiene razón. ¿Vos decís? Y en YouTube está ilustrando Rodri Poloni con aquel capítulo de Los Simpsons que en realidad es el señor Burns, ¿no? Sí. Que era toda la actividad radioactiva por su fábrica, su empresa. Nika, yo te tengo que pedir disculpas. ¿Por qué?
Porque hace 10 minutos nos están mirando como diciendo, estos dos están en modo libre, conversación libre, y estamos cerrando el programa en este momento. No, fuera de broma, que tengas un buen jueves, Nica. No sé si querés aportar algo a la confusión general. Decí lo que quieras. Libre, lo que se te ocurra. ¿Qué te tiene en la cabeza en este momento? Oye, lo importante es jugar bien o ganar. Exactamente. Ahí está. Bueno, mira, Listo. Brian Álvarez habló por él. Está aquí al lado de Brian, nuestra compañera de tareas Laura Andreone, conduce Siempre Llegué Tarde, ahora en un rato nomás. Esta es la canción que habla de eso que vos sugeriste, esta canción de Catupecu. Rodri, vos cerrás el aire, antes despedimos a Rodri Poloni, nuestro compañero productor, de streaming, nuestro productor es Sandro Díaz. Saludos a Juli Quirós, que sigue en la calle haciendo la cobertura. Día jueves, que tengan ustedes un buen jueves. Un beso grande para Margarita Alvarado, la mamá de Pedrito que está escuchando, le mandamos un beso enorme, dijo que escuchó todo el programa y que le encantó, muy bueno dice, así que le mandamos un beso enorme, que nos siguió por YouTube. Bueno, será hasta mañana entonces, ya saben ahora los que se suscribieron que nos pueden escuchar y seguir siempre a través de YouTube, le dan clic a la campanita que está ahí abajo del video y les va a avisar cuando estemos en vivo y nos encontramos mañana de vuelta, no se olviden. Pasadita a las 9:30, antes de las 10 de la mañana, te vestís de verde y te quedas con nosotros. Aprovechar el día que hoy es el último día soleado. Me parece que mañana se vienen las lluvias. Así que aprovechar el día de hoy, que mañana nos encontramos de vuelta. Dale.